3, 2, 1. Game Over. Y cuando son las 10:02 de este sábado 11 de octubre comienza el programa 834 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, donde os comentamos las últimas noticias, analizamos Metal Gear Solid Delta, Snake Eater para Xbox Series, PlayStation 5 y PC, entrevistamos a Alan y Violeta, que nos hablarán de la sección sindical del videojuego dentro de la CGT, y terminaremos con Bonus Track, donde volveremos a preguntarnos si eso es un homenaje o más bien se han tirado hacia el plagio. Y lo hacemos acompañados del equipo aquí presente. Y bueno, en primer lugar tenemos a los mandos a David Cordovilla. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí. De vacanzas. De vacanzas. Pero bien, la verdad que bien. Eres los que tienen las vacaciones buenas, que es en otoño. Sí. No en verano. No. Exacto. Hay que dejárselas a la gente que tiene hijos y todo el rollo, que disfruten con los hijos, que disfruten. Disfruten, sí. Va a ser. La palabra disfrutar no Va a sé si ser. Tiene doble significado. La palabra sí, disfrutar es una palabra. Sí. También tenemos con nosotros a Mari Puello. Hola. que- Yo no estoy de vacaciones. ¿No? Pero bueno, casi. tampoco. Bueno, yo de sí, hecho, esta semana. sí, porque el lunes tengo fiesta para ir a Sitges a ver pelis. Ah, que es el Festival de Sitges. De cine fantástico. Siempre se me olvida. Pues sí, sí. Sí, hay algunos que tenéis como una tradición que claro, yo recuerdo hace 20 años que el Festival de Sitges se hablaba mucho. Y no sé por qué en las últimas décadas, para mí se me ha quedado como en un segundo plano, del que casi no oigo mencionar, Hombre, pero menos por las personas que llevan 20 años yendo. 20 dice. Yo llevo 32 años yendo al Festival de Sitges. 32 años. Sí. Desde el... Llevo más años yendo al Festival de Sitges que algunos miembros de Game Over vivos. Sí. De hecho, llevas más años yendo a Festival de Sitges que Game Over en sí, es decir... Ah, sí, es cierto. Claro, porque entonces quiere decir que empezaste a ir en el 93. A los 16, sí. Madre de Dios. Y luego que si... Luego, a ver, el lore de Game Over. Tenemos muchas discusiones sobre mis gustos sobre el cine y tus gustos sobre el cine. Sin embargo, el Festival de Sitges hay mucho más de mis gustos sobre el cine a veces que de los tuyos. A mí me gustan mucho las pelis de serie Z de terror. Las que no me gustan son las de acción, pero las de terror me encantan. Vale. O sea, la casquería cutre... Bueno, aquí sois dos, ¿eh? Porque David también disfruta de ese sector de... Sí, lo que pasa es que yo ya no voy a quedarme en una maratón de 3 No. películas con esto que digo yo. Yo voy a ver el lunes un documental sobre la Hammer Vale. y por la tarde-noche la película de donde viene el Cumberbatch que le dan un premio. Y ya está. Esto es lo que voy a ver este año. Bien. Bueno, No hay ya ni sabes. dinero ni más vacaciones. Y bueno, servidor de ustedes, Isaac Viana, que os va a acompañar estas 2 horas de programa, y también un saludo a toda la gente que está en el chat, en directo, hablando con nosotros en youtube.com/portalgameover. Está Roberto Pérez, Terminado, Lion y cualquiera de vosotros que os queréis conectar ahora mismo a hablar con nosotros y comentárnoslo. Dice Roberto Pérez: anda, ¿habéis salido de la radio clandestina de la pecera? No, es la misma, lo que pasa es que le han hecho un lavado de cara Sí. para que no se vea tan cutre, pero sigue siendo el mismo zulo en el que estábamos el año pasado. Y antes de todo esto, antes de seguir hablando de la radio y demás, vamos a hablar de cosas de la industria. Pero vamos a empezar algo diferente. Siempre os hablamos de lo malo porque coño, nos importa y nos afecta como fans de este sector del videojuego. Pero a veces merece la pena comentar que algunas personas, algunas empresas intentan hacerlo mejor.
Esto es lo que han pretendido los premios de los mejores lugares donde trabajar en el Reino Unido de 2025. Que, ojo, estos premios de los mejores lugares donde trabajar están promocionados por empresas que también han sido premiadas en estos premios. Es decir, tomároslo con un poquito de pincitas. Ay, sí. ay, Un ay. poquito. Están promocionados por las empresas Amicus, Games London, Ecopartners, Lighthouse Games y Playground Games. Esto es un aviso de, ojo, sí, hay muchas empresas las que han premiado, pero algunas de estas patrocinan el evento. El evento. Hay que decir que los premios, al menos lo que han comentado, el 80% de la valoración de estas empresas provienen de encuestas a los trabajadores y el 20% restante es en encuestas a las empresas en sí mismo. Vale. Las pequeñas compañías que han ganado son Diva, Firesync Games, 4Star, Ecopartners, Indigo Pearl Master, MLC Studio, Nosebleed Interactive, Sweet Justice Sound, Swipe Right PR, Tanglewood Games y Uplift Games. Que como pequeñitas que son, me suenan algunas, pero no, la mayoría no. Pero interesante de que ya se estén mirando que pequeños estudios... ojo, estos son de estudios del Reino Unido. Vale. Pero como mínimo que ya se estén mirando de las bases fundacionales de estos estudios, parece que se están haciendo bien. En compañías de tamaño medio tenemos a Behavior Interactive, Dovetail Games, Expression Games, Lighthouse Games, Maverick Games, Natural Motion Games, todo el mundo acaba con Games, Hombre, para que se enteren que son de juegos. Playstack, Rocksteady, Oh. que me ha sorprendido que sea un estudio medio, Studio Gobo y Bushu Studios. Y de las compañías grandes, Vale. solo hay un ganador, que, vuelvo a repetir, es uno de los patrocinadores, que es Playground Games, que los conoceréis sobre todo por Forza Horizon. Vale. Son los de Forza Horizon. Y luego ha habido más premios. Premio a la diversidad. Habían como varios nominados y ha ganado uno. Yo os voy a decir el ganador. Premio a la diversidad se lo llevó Maverick Games. Premio a la responsabilidad social corporativa se lo llevó Behavior Interactive. Premio de educación Observer Interactive. Premio a la formación y el desarrollo Natural Motion. Premio medioambiental, que esto me ha sorprendido, se lo ha llevado Rare. Vale. Y premio a la salud y el bienestar Bushu Studios. Es esto. Son premios que se dan a ellos mismos y muchos son patrocinados y bueno, diré, pero el hecho que se vayan haciendo este tipo de iniciativas, sobre todo en tiempos actuales, me parece positivo. ¿El premio a la educación? Es con el estudio que dice hola y adiós cuando entras por la puerta, porque he visto que hay otro premio a la formación, por tanto no debe ser No, eso. yo sospecho que tiene que ser algo rollo del sector educativo, porque si no, Supongo, no claro, es que ha sido en plan... Primero he pensado en formaciones y luego he visto el de formación y digo, no, son dos diferentes. Sí, sí. Pero, lo dicho, está bien. Ahora, yo coincido con Lion. El mejor lugar para trabajar es en mi casa con mi pijama y mi tesito. Total. Ojalá pudiera yo hacer eso. Que yo no... Yo sí. Tú sí, pero yo no puedo. Y de hecho es un problema porque muchas empresas actualmente están obligando a los trabajadores a volver a casa. Y se dé buena tinta que una empresa francesa que tiene sede en Barcelona estar en juicios por en medio porque le están obligando a los trabajadores a volver a la A volver oficina. a oficinas. O sea que... A ver qué pasa. Pero bueno, ya hemos dicho cosas bonitas, ahora vamos a enfadarnos. ¡Vamos a enfadarnos! Porque esto es Game Over. Me encanta ese su, ¿eh? No el 1, ¿eh? Su. Y eso que he puesto la carpeta que ponía Ridge Racer 1, pero bueno, da igual, dejémoslo. Gracias a Games Industry os recojo el nuevo juicio en el que se ha metido Nintendo. Porque... me ha hecho gracia porque Roberto Pérez ha dicho, calienta Microsoft que sales. No, todavía no hemos llegado. no. De hecho, ya os lo digo, no voy a hablar de la subida de precios, porque no cabía en las noticias y para el siguiente programa ya se habrá quedado anticuado. O sea que ya sabéis, ha subido un 50% los precios del Game Pass. Bueno, vamos con Nintendo, que se ha vuelto a meter en un juicio y ha vuelto a meter en su punto de mira a un pirata y busca daños y perjuicios por valor de 4,5 millones de dólares contra un usuario de Reddit. Ahora, también digamos una cosa. Dicho usuario de Reddit ¿Sí? ha sido un poquito beligerante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha Un hecho? poquito se la ha buscado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? A ver. Se ha venido arriba. ¿Sí? Se ha venido un poco arriba. El rollo de decir, pero tú no sabes con quién te estás tratando. Se ve que no. No.
Y además, hay que decir una cosa, estamos hablando de que están pidiendo a un particular 4,5 millones de dólares, es una absoluta barbaridad. Pero, eso según a quien le preguntes. Nintendo ha puesto en la denuncia, cito, la cantidad de dinero suficiente para reparar su perjuicio sería extremadamente difícil de cuantificar, pero es indiscutible que dicha cantidad sería elevada. Por lo tanto, la cantidad de dinero en juego en esta moción no se acerca en absoluto a la cantidad que compensaría a Nintendo of America por la gravedad de la conducta del demandado. ¿Pero qué ha hecho este tipo? ¿Secuestrar a Luigi y a Mario a punta de pistola? Bueno, eso es lo que describe Nintendo en su juicio, en su demanda. Nintendo justifica esta denuncia porque tras un envío de un cease y desist al acusado de marzo del 2024, porque esta persona promocionaba la piratería, enviaba archivos con los que desbloquear, aunque esto lo explica aquí mejor, no lo dejó, hizo, obviamente, lo dice, Nintendo envió un cease y desist en marzo del 2024 y entonces el acusado dice, reconoció que su conducta violaba los derechos de Nintendo América y declaró que colaboraría con Nintendo América para satisfacer sus demandas. Sin embargo, no accedió a cesar su conducta y de hecho negó su implicación con las tiendas piratas en varios aspectos. Cuando Nintendo of America solicitó al demandado que confirmara por escrito que cumpliría con las exigencias de Nintendo of America, este se mostró agresivo y poco cooperativo. Y finalmente, cuando Nintendo le ofreció una oportunidad final, esta persona, cito de nuevo, eliminó u ocultó pruebas relevantes para las reclamaciones de Nintendo of America, incluyendo su cuenta de GitHub y sus publicaciones y comunicaciones en redes sociales. Básicamente se dedicó a ayudar a repartir piratería, se puso chulita con Nintendo y luego empezó a borrar pruebas, lo cual no sé en qué momento les pilla esto, pero si tú tienes una denuncia y dices, voy a borrar... Mi rastro, prueba, lo que sea. Eso es delito. Hombre, normal. Un poquito chulito, ¿eh? A ver, no es el lápiz más afilado del estuche. No lo sería. Soy un hacker. Nadie me va a ver. Sí. Tengo un nick en Reddit. ¿Quién va a saber que soy yo? Se me ha caído el ordenador y alguien le ha dado martillazos, pero no sé qué ha pasado con esto. No va a tener consecuencias legales. Pero bueno, a ver, también digamos una cosa. Lo de las denuncias a piratas, más o menos todos podemos llegar a entender la motivación que hay detrás. Pero lo siguiente que ha hecho Nintendo quizá no es tan comprensible. Nintendo ha patentado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos un par de sistemas muy genéricos. Uno sobre cabalgar criaturas y sistemas de vuelo y otro sobre invocar criaturas en batallas. Bueno. Ambas que coinciden muy mucho con la guerra que están teniendo contra los creadores de Palworld. Vale. PC Gamer se ha puesto en contacto con el abogado de patentes de videojuegos Kirk Simon y señala que no solo es muy raro lo rápidamente que han sido aceptadas estas patentes, algo que no es lo habitual, teniendo especialmente en cuenta que habían también informes en contra de aceptar estas patentes, sino que además se han concedido en un momento especialmente problemático, ya que la Oficina de Patentes de los Estados Unidos está dificultando los procesos para rebatir patentes fraudulentas. Con lo que Nintendo ahora tiene más herramientas legales con las que batallar con terceras compañías, tengan o no razón en sus planteamientos. Simon lo resume así. En mi opinión, ninguna de las 3 patentes que he comentado aquí debería haberse concedido. Es impactante y ofensivo que se hayan concedido. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha cometido un grave error y esto va a generar mucha incertidumbre y potencialmente costes de litigios a desarrolladores y empresas que no se lo merecen. En términos realistas, esto significa que las cuestiones relativas a la validez de las patentes se están relegando a los tribunales, lo cual no es una buena situación, ya que a menudo conlleva millones de dólares en costes y muchos riesgos. En la práctica, significa que las patentes defectuosas permanecen más tiempo en el mercado y suponen una mayor amenaza para el sector en su conjunto. O sea que Nintendo ha patentado 2 cosas en Estados Unidos, ¿Sí? Y a ver qué ocurre. Porque esto es liarla. Hombre. Estados Unidos también es el país de las patentes, ¿eh? Yo voy, patento esto. ¿Cómo vas a patentar esto? Unas semillas. ¿Cómo vas a patentar? Yo lo he patentado. Y dale, me dio de ancho. No sé, yo a ver las 2 patentes que has dicho, lo de invocar bichos en combate. Digo, Final Fantasy. Hay que decir Sí, una por cosa. eso. La secuencia de invocar y ayuda en batalla sí.
está súper delimitada. Por lo tanto, la única manera de infringir la patente es hacer punto por punto las acciones que se indican en la patente. Vale. Porque es, por ejemplo, es eso. Que Claro, lo que he porque si dicho no ahí, hay a un- Final Fantasy, ya no sé si En en el 7 ya tenías Bueno, ya y invocaciones. mucho antes, Y mucho antes. Yo antes. supongo que también. Ya en el que tengo yo, no sé si en el 3, pero en el 3 a lo mejor, pero en el 4 ya había la procesión de Summoner, que era prácticamente que era invocar los Esper o lo que sea, Sí, el sí. Ifrit y todo el rollo. Entonces no lo sé. ¿Qué tipo? Y luego ya lo de cabalgar. ¿Qué ha dicho la otra, Isaco? Era cabalgar criaturas y sistemas de vuelo. Chocobo. Sí, Chocobo, pero es que no entiendo. Una sí que la veo que es Pokémon. Sí. Claro, sí. Pero lo de cabalgar no sé a qué viene. Pero hay un par de problemas ahí. El Sí. primero es que son sistemas que pueden que se hagan de manera diferente a la dicha por Nintendo, pero Sí. son extremadamente genéricos y por lo tanto ya no deberían haber sido aceptados de base. Por eso. Claro. El segundo es que ninguna de estas dos cosas las inventó Nintendo. Por eso. Ya existían cientos o miles de ejemplos anteriormente de Sí, ambos sistemas. Por eso. No sé, una cosa es que, por ejemplo, cuando Namco patentó lo de jugar a minijuegos mientras estaban en pantalla de carga, pues esto sí que era suyo, me parece. No lo era. No lo era, al Fue final. una patente O sea, fraudulenta. al final fue. Porque ya habían videojuegos en el pasado que lo habían hecho. En Commodore 64 había uno que lo hacía. Amigo. Y de hecho, ¿Ves? al final, Sí. no sé si le quitaron la patente o directamente no la renovó. Vale. Porque es que no podía porque no podía sostenerla. Si la llevaba a juicio la iba a perder. Aunque, obviamente, era más difícil de encontrar ejemplos parecidos. Porque no era algo que se hiciera muy habitualmente antes. Y cuando Namco la patentó, Sí. pues la gente decidió no usarla. Pero realmente también eso fue una patente fraudulenta. Fraudulenta. Ah, mira. Pero, hablando de escepticismo sobre estas patentes, no es el único que ha comentado lo mismo. Don McGowan, que es el ex jefe legal de Pokémon Company, Vale. cree que esta patente que especifica la invocación de personajes en batalla, que, insisto, está súper definida y tiene que cumplir todos los puntos uno por uno, dice que que le den esto como patente ha sido algo excesivo. Declaró: le deseo buena suerte a Nintendo y Pokémon cuando el primer desarrollador externo ignore por completo esta patente, y si estas empresas, Nintendo y Pokémon Company, deciden denunciar a este desarrollador, este pueda mostrar décadas de antecedentes al juez. Otro abogado, Richard Hoeg, lo ve de otra manera. La solicitud de dicha protección mediante patente indica que Nintendo tiene la intención de seguir una estrategia legal para defenderse de los nuevos competidores en este género de monstruos de bolsillo. Vale. Pero esa estrategia puede implicar o no demandas judiciales, ya que el efecto de enturbiar las aguas que produce la mera existencia de las patentes puede ser suficiente para disuadir la inversión y la creación de competidores. Es decir, si Nintendo da la impresión de que podría atacar, eso puede ser suficiente. No es necesario que realmente ataque. No. Es como lo que has dicho tú, una medida disuasoria. Exacto. Una medida que, bueno, es problemática porque no se entiende muy bien, nadie se está explicando muy bien por qué ha habido esta facilidad de darle estas patentes. Y además, yo lo primero que pensé no fue el tema de... a ver, esta patente es demasiado genérica o es un sistema que se ha usado mucho de otras maneras, por lo tanto... Yo lo primero que pensé es, ¿qué implica legalmente que solo un país tenga esta patente? ¿Pueden hacerla en Europa y en Japón? O sea, ¿Y en Oriente Medio y en India o hay tratados de patentes? No los hay, porque hay veces que hay una patente en Estados Unidos, pero en Inglaterra pueden hacer algo, porque como no está patentado también en Inglaterra, Reino Unido, yo ¿funciona? videojuegos no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, hay lo que antes bromeaba de las semillas, que no es tan broma, con el tema Monsanto, de Monsanto, o sea, es más que conocido. sí que se aplica en otros países. O sea, hay gente que tiene sus cultivos en Sudamérica, que depende de comprar estas semillas anualmente, de tal, de cual, porque están patentadas.
Entonces, no sé igual dependerá de los tratados que tenga tu país con ese país. No sé muy bien, pero sí que sé que depende que patentes traspasan fronteras. Por eso, es un tema bastante complicado y requiere conocimientos muy concretos. Por eso, fijaos que las opiniones que he buscado aquí han sido de 3 abogados. Y además, muchas veces hasta que no llega al juicio no queda claro exactamente dónde algo puede aplicarse o no puede aplicarse. Veremos qué ocurre. Ahora, yo ya os aviso de un futuro, como mínimo un CSI existe de Nintendo. Vale. Porque acaba de aparecer en la PlayStation Store un juego llamado Animal Village Online. Perdón, Animal no, Anime. Anime Village Online. Anime Village Online. Un juego que, cuando veis la descripción que tenéis en la PlayStation Store, podéis buscarlo, Anime Village Store. Online. Anime Village Online. Si vais allí lo veréis la descripción y diréis, pero si esto es Animal Crossing. Pero vamos, es tal cual. O sea, hasta la única imagen que hay de cabecera parece un carácter de estos Mis. Parece un Mi. Que es horrible, tío, es horrible. Lo siento mucho, no tiene por dónde defenderse. A mí, a ver, la noticia es muy graciosa. Está anunciado esto y se ha anunciado, vale. Ya os digo yo, ahora mismo Nintendo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque yo he ido a la tienda. Sí. Y la tienda solo tiene la cabecera, vale, la descripción y un aviso diciendo salida 2027. Bueno, tiene algunas imágenes del juego. Hay imágenes del juego, ¿no las he visto? Coño, y es el bicho, o sea, es el village, o sea, es el villano. Sí. No, el villano no, coño. El que vive en el pueblo. El que vive en el pueblo. El villager. Has dicho el villano. Y el villano no es. Es que el bueno, pueblerino... Pero es que villano venía de persona que vivía en el pueblo. ¿Ah? Igual que noble, para decir que alguien es bueno, venía de los nobles. ¿Por qué? Porque el lenguaje es clasista, amigos. Ya, eso ya lo sabemos. Aunque hay gente que... hay veces que esto no te fijas hasta que no lo ves, ¿eh? Es decir, dices, hostia, es verdad. Esto es muy, muy clasista. Lo dicho, ahora mismo creo que Nintendo no puede hacer nada. No. Básicamente porque lo único que hay es... Puedes poner en la lista de deseados y saldrá en 2027. Yo no sé qué quiere desear esta empresa. A lo mejor creo que lo que desea es una denuncia por parte de Nintendo. Puede ser. Ya veremos qué ocurre. Ahora, también os digo, 2027 es cuando se planea la PlayStation 6. O sea... Igual es una apuesta. Queda poco tiempo, pero al mismo tiempo queda mucho. No sé muy bien qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí que es un poco más turbio, ha sido la noticia de la semana, ha sido que Electronic Arts ha entrado en un acuerdo para ser completamente adquirida. Y cuando digo completamente adquirida, quiero decir que esta oferta de ser aceptada por la Junta de Accionistas y supongo que algunos medios gubernamentales que viendo la situación política de Estados Unidos lo van a aprobar, lo que hará será sacarla del mercado bursátil, ¿vale? Comprarán todas las acciones y será 100% privada. La compra está valorada en unos, por un lado, 36.000 millones de inversión, más otros 20.000 millones de dólares suministrados mediante deuda. Bien. Que, por lo que he leído en más de un sitio, se ve que es la mayor compra por deuda apalancada que se ha hecho. ¿Merece un Guinness? Sí, ¿no? Pues sí, entonces sí que ha sido la mejor. Pero, claro, la pregunta es, ¿quién la ha comprado? Bueno, en Games Industry se ha hecho la misma pregunta y ha hecho un poco un perfil. Esto lo resumo de Games Industry. Vale. Y alguna opinión mía por en medio, pero Games Industry ha recogido, vale, ¿quiénes son los compradores? Tres compradores implicados dentro de esta compra? Que, pues, digamos, estamos hablando de unos 56.000 millones de dólares. Madre mía. ¿Hay tanto dinero en el mundo? Oye, la compra de Activision Blizzard King fueron de 69.000 millones de dólares. Bueno, de hecho, que físicamente no hay tanto dinero en el mundo. Sí, no, el dinero es un invento, ya lo sabemos, pero bueno. Creo que además, no sé si son temas de interés, creo que sube a 72.000 millones de dólares la de Activision Blizzard King. Pero bueno, que la cifra oficial son 69.000 millones de dólares. De hecho, aquí lo que han hecho es, van a comprar cada acción, a cada persona que tenga acciones, a $210 la acción. Pues lo he dicho, Games Industry ha mirado quiénes son los compradores. Tenemos 3 compradores. En primer lugar tenemos al PIF, que es el fondo de inversión de Arabia Saudí. Vale. Tiene invertidos casi
Sí, casi $1 billón en diferentes industrias. Vale. Es que me he confundido porque estaba pensando, ¿lo he dicho bien? Es decir, no, es $1 billón español. Si lo veis en inglés será $1 trillón. Y en los últimos años, con una subdivisión que tiene, que es Savvy Games, está haciendo una inversión fortísima en el sector del videojuego. Recordemos que el PIF lo que está buscando desde hace... esto desde los 70, el PIF, pero desde los últimos 10-15 años está invirtiendo muy fuerte en otros sectores porque Arabia Saudí entiende que el petróleo no va a ser el futuro de los ingresos de su país. Va a ser los videojuegos. Es uno de ellos y ha invertido fortísimo. Es el dueño absoluto de SL Faceit, que es una empresa de eSports muy grande. Es el dueño de Scopely. Tiene el 30% de Hero eSports, que es una empresa china de eSports. Hace miles de torneos al año, es decir, es fuerte. Tiene el 5% de Capcom, tiene el 5% de Nexon Gaming, el 7%, o sea, el 7,5% de Nintendo. Y lo ha rebajado porque tenía el 9%. Y el 6% de Take-Two. Este PIF está dirigido por el príncipe de la corona saudí, Mohammed bin Salman, que, entre otras cosas, sabemos que fue el responsable de aprobar el secuestro, tortura y asesinato del periodista del Washington Post, Yamani Khashoggi, en 2018, que fue una noticia bastante importante. Entre otras cosas porque Estados Unidos decidió que no iba a hacer nada porque habían matado a un ciudadano suyo. Ay, es que... Ay, estamos ahora liados con otras cosas. El país tiene un récord horrible en temas de derechos humanos, ya lo sabemos. Además, entre otras cosas, de la abierta discriminación a mujeres y la prohibición legal de la homosexualidad, que si habéis escarbado un poco, esto conlleva historias de detenciones, torturas y asesinatos a personas homosexuales. Esto es bien conocido. Esclavitud encubierta de inmigrantes, Sí. etcétera, etcétera. Claro, esto es la parte social. Ya lo sabemos. Pero vamos a la parte de esto que influye en el catálogo de Electronic Arts. Bueno, por un lado, Arabia Saudí está súper metida en el tema deportivo. De hecho, creo que va a tener la Copa del Mundo de aquí a unos años. Es posible. Por lo que tanto, eSports en ese aspecto se ve muy reforzada. Además, también en los últimos años ha hecho una fortísima inversión para convertirse en el centro mundial de los eSports. Volvemos a eSports, vuelve a salir reforzado por el tema de los eSports. Y también otra parte del catálogo, es decir, Battlefield y todos esos juegos online que tiene, Apex Legends y demás, también pueden salir reforzados. Pero, obviamente, también hay una parte del catálogo de Electronic Arts que puede sufrir censura o que fuercen cambios creativos. Es decir, los Sims siempre han sido un juego completamente inclusivo. Tú puedes hacer personajes como quieras y puedes hacer lo que quieras. Y nada o sea, no hay nada que te diga, tienes que hacerlo de esta manera. No, hazlo como quieras. Yo esto no creo que vaya a seguir por ese futuro, por ese camino en el futuro. O ya no digamos el tema político. Es decir, los trasfondos que se explican en juegos militares como Battlefield, porque nadie puede decirme que un Battlefield o un Call of Duty no son políticos. Pues obviamente Battlefield, que es una de las licencias más grandes, que además ahora mismo está teniendo un resurgimiento fortísimo con Battlefield 6. Bueno, obviamente hay temas de que no se podrán tratar. Los creadores no podrán tratar libremente lo que quieran. Que ya nos quejábamos a veces cuando lo teman, pero al menos eran libres. Es decir, nos quejamos mucho de Activision Blizzard, que por ejemplo hostia, no sé si fue en Modern Warfare 3, el remake de Imaginación, cogió la carretera de la muerte que ocurrió en Oriente Medio, que esto fue un ataque a civiles y combatientes que se estaban retirando, y los asesinó a sangre fría, lo cual es un delito por la Convención de Ginebra, ¿puede Sí, ser? claro. Es un delito de guerra. Esto lo hicieron los Estados Unidos, pero en el videojuego lo hacen los rusos. Sí, sí. Pero, al menos, es una decisión creativa que ellos pueden tomar libremente de hacer. Obviamente, como americanos van a vender lo suyo, pero al menos creemos que cierta libertad tienen. Ahora, Arabia Saudí va a permitir esto a la gente que hace Battlefield. No. Y muchas otras cosas. De hecho, de lo que estabas comentando, me los veo más interviniendo en estos de guerra y de tal y de cual, si son listos, porque es donde mucho del público de los juegos de guerra al final también les importa poco. Que en los Sims. Porque si tocan los Sims, sí que es muy posible que pierdan mucho público. En cambio, yo creo que si tocan los de guerra, Sí. no van Y ahí pueden también tener oportunidad de blanquear, de hacer pinkwashing. No, tal cual. me refiero a
que la competencia puede tener oportunidad de decir, oye, ¿quieres jugar a los Sims pero no Pero, quieres sí, esta sí. carga detrás? Aquí tienes nuestra alternativa. El segundo inversor es Silver Lake. Es una de las mayores empresas de inversión en tecnología. Su portafolio incluye empresas como Dell, Stripe, Klarna y Unity. Pero también tiene multitud de participaciones en equipos de fútbol de todo el mundo, lo cual vuelve a ser interesante para ellos el tema de eSports. Esa parte dedicada a eSports puede tener mucha sinergia con, oye, yo tengo equipos de fútbol en parte o como dueño y por lo tanto me viene muy bien para tener tratos. Y en último lugar tenemos a Affinity Partners, que probablemente es la que más hayáis oído hablar aparte de la de Arabia Saudí. Affinity Partners es una empresa de inversión liderada por Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. La empresa comenzó precisamente porque Jared Kushner se hizo amigo del príncipe y le convenció de que metiera una inversión de 2.000 millones por parte de la PIF en la empresa. Vale. Y esta empresa ha levantado sospechas dentro del gobierno y se ha estado estudiando y creen que básicamente es una tapadera para redirigir el dinero de gobiernos extranjeros. En plan de decir, oye, ¿cómo puedo comprar la influencia de la familia Trump? A través de esta empresa. Voy a invertir en algo, pero ese dinero va a ir a la empresa de tu yerno y el yerno dará con el dinero lo que quiera. Por lo tanto, el gobierno ha estado estudiando, pasa es que ahora mismo, obviamente, eso se habrá ido al garete. Por eso lo dicho, es que es una manera de que gobiernos extranjeros financien directamente los bolsillos de la familia Trump. No son los únicos comentarios que se han levantado al respecto de la compra. Otras personas de la industria también han hablado. Trip Hawkins, su fundador, comentó en 2022, ya lo comentó, al igual que pasó con Activision, Electronic Arts va a acabar recibiendo la proverbial oferta que no podrá rechazar. Y bueno, sabíamos que Electronic Arts buscaba compradores de hace mucho tiempo y al final ha determinado que casi 60.000 millones de dólares merecen la pena la venta. Peter Lewin, abogado británico especializado en el sector, comentó que no había sorpresa alguna. Desde hace tiempo circulaban rumores sobre una posible venta de Electronic Arts y según se informa, entre los posibles compradores se encontraban Disney, Apple y Amazon, lo cual la venta no es ninguna sorpresa. El éxito del consorcio, del que forma parte el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, el PIF, que hemos dicho antes, tampoco es una sorpresa, dado que ya poseía aproximadamente el 10% de Electronic Arts y había destinado públicamente años antes varios miles de millones destinados a la adquisición de alguna gran editora. Fiona Sperry, que es la ex responsable de Criterion Studios, remarcó que el convertirse en una empresa privada, como parte positiva, eso les permite más flexibilidad, por ejemplo, en cosas como las fechas de entrega, que cosas que empresas de accionariado público no tienen. ¿Sabéis todo esto del crunch? Tienes que sacar los juegos rápido y demás. Si tú eres una empresa privada y te importa lo que haces, que eso ya es más discutible de que los que han comprado Electronic Arts les importa una mierda lo que hacen, pero si eres una empresa privada tienes más libertad porque no has de responder ante nadie sobre si decides retrasar un juego o si decides hacer un juego más arriesgado o más propio o más personal. Sin embargo, la deuda, hemos hablado que se adquiere con un 20.000 millones de dólares de deuda. Esto también puede convertirse en una carga. Algunas personas remarcan que puede forzar el interés en invertir en sagas que permiten la explotación mediante microtransacciones, eSports, Battlefield, mientras que las licencias que son menos explotables, como Mirror's Edge, SSX, Burnout, pueden sufrir por ello. Aunque, por la parte positiva, si esto ocurriera así, también significaría que a lo mejor les sale a cuenta de Electronic Arts vender dichas licencias a terceras compañías. Es decir, yo no voy a sacar rédito de esto, pero si me pagas, yo qué sé, 500 millones de dólares, te vendo los derechos de la licencia Burnout, por decir algo. Por ejemplo. Y por último, Games Industry también señala que esto puede marcar un giro de los mercados hacia Oriente Medio, luchando contra la gravedad de los mercados estadounidenses, europeos y japoneses. Así que sí, es cierto que por un lado hay como 3 grandes mercados que desde los últimos 10-15 años se están peleando por abrirse camino. Siempre pensábamos el mercado europeo, que realmente es Europa Europa occidental. Poco a poco se ha ido abriendo Europa del Este porque somos Europa, pero seguimos concentrándolo todo de Alemania en adelante. Tenemos Estados Unidos, que también Canadá y México incluye, y tenemos Japón. Pero es cierto que China está muy fuerte y quiere ser fuerte y quiere ser muy influyente. India es un mercado que también ha explotado muchísimo. Y Oriente Medio en general, pero sobre todo Arabia Saudí en particular, están metiendo muchísimo dinero para llevarse parte de este pastel y ser influyentes. Ya veremos.
me da miedo en el sector por el tema de, oye, que tienen fuerza y dinero, pero por el otro lado, los mercados europeos, americanos y japoneses no van a desaparecer. No. Puede que se equilibre más la cosa, puede que tengamos más variedad, ya veremos qué ocurre. Eso sí, han empezado fuerte comprando a la que no lo es, pero hasta hace unos años lo era, la third party más grande del planeta. Así que ya veremos cómo evoluciona todo esto. Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante en tus emociones. Más acción. Para disfrutar de fabulosas aventuras. Más juegos. Para seguir horas y horas a tope. Más diversión. Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer Sega, desde 8.750 pesetas masiva. ¿Esto es de Metal Gear Solid 2? Me acaba de meter bronca a Saeva porque he dicho, esto es de Metal Gear Solid 2, ¿verdad? Y me dice que no, que es del 3. Es que encima tú. Encima tú, Si fuese, el no de sé, la saga. cualquiera. No. Lo he dicho. Vamos a hablar de Metal Gear Solid Delta, no 3, Delta. ¿Por qué? Porque ahora hace más de 20 años y medio, en este mismo programa, os analizamos Metal Gear Solid 3. En el programa 185 de la quinta temporada, por si tenés curiosidad de reescucharlo. Yo lo reescuché anoche. Y estuve a punto de ponerlo así y pegarlo como si fuese... A ver, os reconozco que iba a haber un gag que era, pongo el de esto... Bienvenidos a Metal Gear Solid 3 y tú, Delta. Delta. Y entonces decirme, pero que esto es del tal, y pues es el mismo juego y tal. Y ya está. Era el que íbamos a hacer. Pero bueno, hace 20 años y medio analizamos Metal Gear Solid 3. Obviamente, el tiempo pasa y han pasado muchas cosas desde entonces. El mundo ha cambiado, el programa ha cambiado, nosotros como personas hemos cambiado y es lo natural, es lo correcto y es lo que tiene que ser. Todo evoluciona debido a que está influenciado por todo lo que nos rodea y todos influenciamos a todo lo que nos rodea. Es imposible mantenerse iguales. Pero normalmente en esta evolución siempre puedes terminar de ver un poco el camino, ¿no? Puedes intuirlo. Puedes ver los puntos claves que han marcado el pasado en todo y en todos. Ahora podemos ser más refinados, o más evolucionados, o más sencillos, pero siempre detrás hay un aire de lo que hemos sido en tiempos pretéritos. Eso es algo que también es inherente a los videojuegos y sus remakes. Todo cambia, pero al mismo tiempo todo nos recuerda a sus orígenes. Y quizá convenga repasar los orígenes del juego de esta semana. Quizá debamos recordar cómo era Metal Gear Solid 3. Me informan que a lo mejor sí que es de Metal Gear Solid. Es que sí, porque de verdad, luego... Es que el problema que tengo es que Metal Gear Solid 3 tiene algunos temas que me confunden porque suenan muy tecnológicos que me recuerdan a la fase del petrolero en Metal Gear Solid 2. Es que ahora que lo has puesto, yo que tengo guardado ahí en YouTube cuando se anunció Metal Gear 2, que el anuncio me gustó muchísimo ¿cómo era? El mundo cambia a Metal Gear, ahora Metal Gear cambia el mundo, cosas así. Pues esta música me sonaba. Supongo que a ver si alguien lo dice algo más. El compositor es el mismo, es Harry Gerson Williams, por lo tanto, obviamente, la influencia está ahí. Sí. Y además, entre ambos juegos no hubo mucha diferencia, porque estamos hablando de un juego que salió en 2001 contra un juego que salió en 2004, por lo tanto. Sí.
Pero bueno, la saga Metal Gear siempre ha sido un ejemplo de crear algo nuevo basado en lo anterior, pero sin tener miedo a cambiar las cosas. El primer Metal Gear nos permitía movernos en un territorio enemigo, esquivando patrullas, luchando contra jefes, en un momento en el que la idea era los videojuegos son arcade, y este videojuego intentaba ser un poco como No me veas. Metal Gear 2 nos introdujo un argumento mucho más complejo, multitud de añadidos jugables, por ejemplo, entre muchos otros, golpear una pared para distraer a la ruta de un enemigo, o que estos enemigos no miraran en línea recta, tuvieran un rango de visión amplio delante suyo. Metal Gear Solid coge todo esto y lo convierte a las 3 dimensiones, con cosas como que ahora podemos disparar en primera persona, cosas como el rifle francotirador, que no eran posibles en 2D, pues están ahí disponibles. Metal Gear Solid 2 no solo añade infinidad de nuevas mecánicas jugables, sino también juega mucho con el engaño y nos sorprende con un protagonista que han llevado en secreto durante años en su desarrollo. Y que además últimamente se está hablando mucho de todo el argumento, todo el trasfondo de Metal Gear Solid 2 sobre cómo usar manipulación informativa para dar forma a la sociedad que consume esa manipulación, esa información manipulada. Y Metal Gear Solid 3 no va tan filosófico, se centra mucho más en añadir montones de mecánicas jugables nuevas. Hay que entender una cosa, este es un juego de 2004. Tela, Metal Gear Solid 2 ya era un juego enormemente complejo. Y de repente nos llega un título que nos mete en una selva donde podemos cazar fauna y flora. La comida no nos devuelve vida, nos devuelve estamina. Y esto nos ayuda a curarnos de forma natural. También hay unos frascos de vida, pero son súper limitados. Lo típico de... Esto es más bien para el modo fácil. No evita los problemas, y si tienes problemas vas a tardar mucho en curarte. Nos introduce un sistema de combate cuerpo a cuerpo que también nos permite usar a los enemigos como escudos humanos o sacarles información vital. Tenemos un sistema de camuflaje en tiempo real que depende de nuestro entorno y de nuestras acciones. Nos podemos cambiar de traje, de uniforme y de pintura facial, y eso va cambiando en tiempo real la distancia en la que los enemigos nos pueden ver. Y finalmente nos obliga a curarnos de nuestras heridas más graves gastando materiales de curación que debemos encontrar por el mapa. Y todo esto con un argumento muy interesante que nos plantea las semillas de los futuros juegos. Ahí vemos los inicios de lo que se convertirá en los Patriots, vemos la gran traición que convierte a un soldado joven en alguien desencantado con la política y que lo va a acabar convirtiendo en el villano de la saga. Y sobre todo, Metal Gear Solid 3 lo que es un juego muy querido por el fandom, mucho. Y tocar eso, especialmente porque es el primero de más allá que lo que ha hecho Konami, más allá del recopilatorio que sacó hace un par de años, como indicativo de que quieren resucitar la saga, la empresa, hombre, y sin Kojima al mando, es peligroso. Un poquito. El fandom es... No te voy a decir que haya que hacer casito a la gente que se queja en internet, pero el fandom de Metal Gear Solid es súper vocal. Y tiene a Kojima, a pesar de que yo soy mega fan, o sea, Metal Gear es una de mis sagas, si no mi saga de videojuegos favorita, no le quito también que tenga muchos problemas. Y uno de los problemas que tiene, no el juego, sino el fandom, es que tiene endiosado a Kojima, Pero aún así, es Konami, pesetera. Las expectativas para muchos eran muy malas. Has metido un nuevo sistema de control. Y el tratamiento de color no es el del original. No. ¿Y la cámara nueva? La previsión era, en el mejor de los casos, un remake desangelado, sin alma, sin respeto al autor original. Y os voy a decir una cosa, por primera vez en mucho tiempo, Konami me ha sorprendido. Menuda reclamación de derechos nos va a meter YouTube. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Invisible, el gran meme de Metal Gear Solid 5. El tema de Metal Gear Solid 5 que nunca apareció en Metal Gear Solid 5 porque el tema se lanzó 5 o 6 años más tarde al mercado. Es un tema de Duran Duran, creo que de 2020 o 2021. Aunque hay que decir, suena muy como sus temas de los 80, ¿eh? Sí, suena muy bien, la verdad. Podía haber entrado perfectamente en Metal Gear Solid 5, en la banda sonora. Aquí vamos a decir una cosa. Cuando la gente me pregunta si merece comprarse la Metal Gear Solid Delta, siempre les pregunto lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a Metal Gear Solid 3? Pues
No he jugado, no. ¿No has jugado nunca a Metal Gear Solid Nunca he 3? jugado. Ah, mira, pues en tu caso te va a ir muy bien. La postura es, si tú lo jugaste en la Play 2, o como en tu caso no lo has jugado, sí, píllate el Delta, merece la pena. Pero si lo has jugado hace no muchos años, si has jugado el HD Collection y demás, no, espérate una oferta, porque básicamente es el mismo juego. Porque sí, Metal Gear Solid Delta es, a grandes rasgos, Metal Gear Solid 3. Lo han respetado mucho, muchísimo. De hecho, en mi opinión, lo han respetado demasiado. Y quizá el ejemplo más claro sean los créditos. A lo largo del juego, en la introducción del juego, en los créditos finales, son los créditos originales. Añade la coletilla de Original, rollo Original Game Design by Hideo Kojima, Original Concept Design by Yoji Shinkawa, bla, 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 bla. Claro, el problema es que es un juego con un motor nuevo. Las animaciones, el rigging, esas cosas son nuevas. Si quieres saber quién ha hecho la parte nueva, tienes que irte a los extras, en las opciones, y ver los créditos de Metal Gear Solid Delta. Es un excesivo respeto, quizá por miedo, al autor original. Se machaca mucho. Es una obra... O sea, nada más empezar el juego te ponen... Es una obra basada en Metal Gear Solid 3. La idea original es de Hideo Kojima. El concepto original, el guión original, Hideo Kojima. Te ponen muy claro. Es un juego de Hideo Kojima. Es más, y es un detalle que a mí me gusta. Al principio, cuando arrancas el juego al principio del todo, tiene el típico aviso de... Algunas expresiones de este juego hoy día pueden verse un poco anticuadas, pero hemos decidido mantenerlas tal cual para respetar la visión original del autor. Eso me parece bastante interesante. Pero insisto, el hecho de que tú sabes perfectamente que hay un trabajo de docenas o cientos de personas que tienes que irte a un rincón apartado que nadie va para saber quiénes son, hombre, también me pareció un poco feo. Pero lo que ha cambiado... Eso sí, le ha venido como agua de mayo, comenzando por lo más obvio, el sistema de control nuevo y la cámara, que es un sistema mucho más actualizado y que los jugadores de juegos actuales, o los que venimos de Metal Gear Solid 5, agradecemos un montón. Tiene una pequeña dificultad añadida, ya que aquí han añadido que las balas somníferas tengan caída de bala, tengan... para evitar un poco lo que pasaba en Metal Gear Solid 3, que es yo cojo la pistola de balas somníferas, me pongo apunto muy bien a 500 metros y vamos, me deshago de todo. Han añadido eso. En el modo nuevo. Vale, porque puedes jugar al otro, ¿no? Exacto, porque si quieres la experiencia original, tienes el modo legado, que respeta los controles y las cámaras originales, y también la caída de bala y demás. Ahora, yo pensaba que no tendría problemas a jugarlo así, y hostias, se nota mucho que han pasado 2 décadas, ¿eh? Ya hay cosas de diseño que han mejorado y se han refinado, y que... Es un poco... Me pasó... es un ejemplo también que son 5 o 6 años solo de evolución. Me pasó con Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 pensaba, es un sistema de pegarse a las paredes perfecto, no me gusta la idea de pulsar un botón. Llega Gears of War y cuando quiero rejugar Metal Gear Solid 2 digo, hostia, que tú usas ese sistema de pegarse a las paredes. Sí. Echo de menos un botón para quedarme pegado a la pared. Y ya está. Eso sí, quitando la parte de control nuevo o control clásico, también acompañan una multitud de mejoras de calidad de vida. Y que son impensables que no se hubieran incorporado en su momento. ¿Quieres conseguir un rango concreto? Bueno, pues puedes mirar las estadísticas de partida actual en todo momento. Lo cual, si estás intentando, por ejemplo, hacer un rango en el que no matas a nadie y ha ocurrido algo, como por ejemplo, si tú adormeces a alguien pero un buitre empieza a comer la persona, te lo cuenta a ti como una víctima. Sí. Claro, si no puedes verlo hasta el final del juego, dices... ¿En qué momento he perdido el rango? Pues gracias a este detalle podemos ahorrarnos muchas horas si queremos ir detrás de un rango concreto. ¿Quieres volver a cargar la partida? Pues ya no tienes que volver a pantalla del título. Ahora puedes hacerlo en cualquier momento. Y es más, hablando de eso, es que tienes autosalvado de partida cada vez que entras en una pantalla nueva. No es uno de estos que van cayendo un montón, ¿eh? Te va machacando, por tanto, no es un jaja con mi autosalvado me lo hace mucho más fácil, no. Si tú vas detrás de algo muy concreto y te machaca el autosalvado, ya lo has perdido. Por lo tanto, si tú quieres algo muy concreto, tienes que salvar manualmente. ¿Quieres cambiar de camuflaje o hacer una llamada? Desde el mismo juego, no tienes que entrar al menú. Desde el mismo juego ya tienes un acceso directo con la cruceta digital. Podemos pasar las escenas de vídeo, que eso es algo que metió la saga en Metal Gear Solid 4.
tiene nuevos coleccionables. Esas ranas que están por el escenario, ahora hay un segundo tipo de ranas y que te dan un camuflaje nuevo. Es decir, tiene muchas cosas añadidas. Y no olvidemos un par de detallitos que demuestran que, en mi opinión, han querido respetar mucho, no solo el juego, sino también su propia existencia dentro de una saga no olvidada. Hay un par de detallitos que yo creo que no son spoilers si os los dijera, pero no os lo voy a decir porque podéis ir a YouTube y tendréis 1000 shorts que os lo explican, que hacen vincular en torno a Volgin su relación con el hombre de fuego de Metal Gear Solid 5. Es un detalle visual y un detalle sonoro que es un... Joder. Los que han estado detrás de este juego respetan mucho, no el juego, la saga. La saga entera. Y a los fans. Y también han hecho cosas como ampliar las animaciones de CQC, porque antes solo teníamos una animación para tumbar a los enemigos, ahora son diferentes según por qué lado les atacamos. Han corregido algún error en los diálogos, por ejemplo, en la versión inglesa mencionaban Australia cuando querían decir Austria. Vale. Han corregido. Pero solo en la versión inglesa, porque la versión japonesa está bien. Está bien, ¿no? Vale. Exacto. Han grabado un puñadito suelto de frases nuevas con los dobladores originales, por ejemplo. Aparte de los tutoriales, por ejemplo, han añadido comentarios cuando Paramedic habla sobre la película Godzilla, añadiendo premios nuevos que han alcanzado, el nuevo aniversario, cosas que obviamente en 2004 no podía decir. No estaba. Y por último, han llamado a los maestros del Hack and Slash, a Platinum Games, Vale. para que reinventen Guy Savage, que es la pesadilla que sufre el protagonista en cierto momento de la aventura. No tiene nada que ver con el... O sea, tiene que ver, porque es muy parecido en planteamiento, pero no tiene nada que ver en aspecto, en control, en sensaciones con la pesadilla. Obviamente, este momento de Guy Savage, ¿sí? Que cuando lo desbloqueéis también lo podéis hacer directamente desde el menú principal, es el feeling de un hack and slash de Platinum Games. Han cogido y han dicho, gente, hacedme esto, que recordemos que son los de Metal Gear Solid Revengeance. Termina de redondear esto, un modo online que se va a activar este mes, y un modo extra que en PlayStation y PC es Ape Escape, y en Xbox es uno que a mí particularmente me hace más gracia, porque la licencia Ape Escape para mí ha sido siempre bastante ajena, pero esta no, que es Bomberman. Que tienes un combate con un montón de Bombermans, y es muy gracioso porque además, ¿cómo ataca Bombermans? Con bombas. Bueno, pues es un combate que tú lanzas granadas y las granadas cuando caen en el suelo se convierten en la típica bomba de Bomberman y los indicativos de dónde va a explotar. ¿De dónde va a explotar? Ya está bien, la verdad. Y desde que compró Konami a Hudson, pues mira, hay que aprovecharla. Exacto. Eso sí, ya digo, si preferís la otra versión, en Play 5 o en PC tenéis Ape Escape, cosa que ya os digo, a mí en mi caso particular, como Ape Escape es una saga que nunca he tocado mucho, de hecho no la he tocado nunca, no estuvo mal, también se hizo muy famosa con la tontería del Metal Gear, sí, que le dio más cancha. Y que me parece recordar que uno de los Ape Escape acabó metiendo una misión secreta imitando a Metal Gear Solid. Sí. Que creo que era algo de Saru, porque Saru es mono en japonés, y suena como Solid. Sí, Saru Snake. Exacto. Si queremos criticar cosas, y creo que lo primero que vimos todos en los trailers iniciales y demás, es que el estilo de color es notablemente diferente. Es realista. ¿Que son más vivos o que...? No, es como si tú compras un juego moderno. Vale. Y es una selva realista. Todo. Claro. Le han añadido filtros para añadir esta ambientación. Vale. Pero no se acercan. O sea, hay incluso uno que es Legacy, modo legado, que intenta imitar este tono sepia del Metal Gear Solid 3, que imitaba un poquito eso, ¿no? El rollito de los años 60 y demás, que es muy ligero, no llega a ser tan marcado como el original. Eso quizá sería un poco lo que más destacaría en su contra respecto al original, y es lo que nos hacía pensar de no tienen respeto por la versión original del autor, cosa que, insisto, me han demostrado todo lo contrario. En el aspecto técnico tenemos una de cal y una de arena. El juego, al menos en consola, porque supongo que en PC tendrás el curso universitario que tienes que hacer para entender la configuración de PC,
Pero en consola tienes simplemente dos modos. Tienes un modo rendimiento y un modo gráficos. Es decir, tienes un modo en el que rendimiento en el que intenta ir a 60 frames, pero con una menor resolución, o el modo gráfico que intenta ir a 30 frames, pero en 4K. Intenta. Como siempre intenta, que ya sabemos cómo son las consolas. Que llevamos 3 generaciones diciendo que sí, que todo va a full. No es verdad. Pero claro, si dices tú que es un juego que lleva años en desarrollo y que tiene estos dos modos, pega unas rascadas impresionantes, sobre todo al principio del juego. Que cómo es posible que al principio del juego, que me tienes que vender el título, me pegues unos golpes Que no veas. Madre de Dios. Es curioso porque son mucho más notables al principio que al final del juego. Luego están los ojos entrenados, que todo lo ven, pero yo no lo veo tanto, pero sí que al principio del juego es que, vamos, hay un par de pantallas que a veces va a golpes la cámara. Pero quitándole esto, quitando ese par de momentos que una vez que ya empiezas a jugar te olvidas por completo, hay que decir que es un juego visualmente impresionante. Y va a parecer que lo estoy diciendo de broma, pero es que podemos ver hasta las pelotillas de la tela en la superficie. Es decir, Oh, qué bien. no solo ves las fibras de tela, es que podemos ver hasta esas irregularidades del desgaste de la tela. Las expresiones faciales son brillantes. Y alguna, como el saludo final que todos conocemos, le añaden una expresividad y una emotividad increíbles. Y quiero indicar una cosa, porque al principio lo pensé. No son inventadas para esta sección, para esta versión. Si vas y la comparas con las del original, y YouTube está lleno de comparaciones, porque YouTube es muy así, podemos ver que esas expresividades ya estaban ahí. Lo que pasa es que el motor del juego no las hacía tan visibles. Pero no era porque quieran ser sutiles, es porque el motor no daba más de sí. Y el modelo de los personajes también es brillante. Algunos son más típicos, es decir, Eva y Big Boss, bueno, Naked Snake, no es que los vayáis a notar muy diferentes, pero a mí me ha sorprendido muchísimamente cómo destaca la juventud y la prepotencia de la inexperiencia de Revolver Ocelot. Y que sabe expresar perfectamente sus intenciones. Estamos hablando de un juego que la mayoría de personajes van con la cara tapada, ¿eh? Hay que decir eso también. Pero algunos de estos modelados, los personajes, sobre todo, ya digo, Revolver Ocelot, a nivel fisionómico me parecen fascinantes. Y el motor, ya digo, brilla mucho porque quitando estos golpes de rendimiento lo hace muy, muy bien. Metal Gear Solid Delta tenía mucho que perder, pero también tenía mucho que ganar. Y parece que lo está logrando. A grandes rasgos, a pesar de que esperaba una recepción de crítica salvaje, como ocurrió con Metal Gear Survive, Konami ha conseguido convencer y traernos un producto tremendamente respetuoso con su legado, con su fandom y con su creador original. Pero también es una patita que pone en la puerta para comprobar si la licencia sigue viva, si el interés es suficiente y quién sabe, quizá revivir la saga no solo con remakes más ambiciosos. Oye, los primeros Metal Gears, incluido el Metal Gear Solid, necesitan un trabajo muy profundo para poder traerlos a los tiempos actuales. Pero también, ¿por qué no?, para ampliar el mundo con el resto de personajes que, como ya he dado la murga en más de una ocasión, merecen también su foco y su momento de atención, porque detrás de Solid Snake y de Big Boss, y de Venom Snake, si nos ponemos picojosos, hay multitud de facciones e intereses moviéndose y dando forma al trasfondo de Metal Gear. Ocelot, Master Miller, los Patriots, Campbell, Grey Fox y todos los que queramos añadir, todos han sido una parte importante de las conspiraciones y sabotajes que han dado forma a una de las sagas más conocidas del videojuego, y quizá ya vaya siendo hora de recuperarla. Imprescindible. 2 pesos pesados por Nintendo Kirby. A primera vista no parece un Superman, ¿no? Sin pelos, sin músculos, sin armas. Pero Kirby es grande. Sobre todo en apetito. Kirby se lo engulle todo con tal de llegar a Dreamland. Kirby es un dragón. Kirby's Dreamland para tu Game Boy. Game Boy de Nintendo.
Hace ya un par de añitos, por fin tuvimos algo medianamente serio, formado sobre la sindicación de los trabajadores del videojuegos, aunque es algo que descubrimos todos el 25 de enero del 2024, cuando en la Málaga Jam se presentó el CSVI, la Coordinadora Sindical del Videojuego, que forma parte de la CGT. Y para hablarnos de esta sindicalización, para que la podéis entender, incluso para que podáis saber cómo uniros o qué hace o cómo podéis apoyarlo, nos han venido a vernos dos miembros del CSVI, que son Alan, que es game designer, y Violeta, que es artista y también doctoranda, y que han venido a explicarnos un poquito algo que viene siendo muy necesario, porque los últimos 3-4 años ha llegado un punto en el que casi ya ni hablas de los despidos porque son ruido de fondo y es algo terrible. Es decir, tengo datos por aquí. Sí. Por ejemplo, he visto un informe que recoge despidos en Obsidian. Obsidian sí. Es un tipo de programa, pero son todos enlazados. Hablaba de 8.500 despidos en 2022, 10.500 en 2023, 14.600 en 2024 y 4.400 en lo que llamamos de 2025. Es decir, estamos hablando de unos 35.000 despidos en un periodo de 4 años. Ha sido terrible. Estamos hablando de que mucha gente cuando es despedida ya sale del sector, con todo lo que se pierde. Así que era importante la sindicalización. Cosa muy rara se está haciendo en Estados Unidos, cosa que es un país bastante anti-sindicalizaciones, pero obviamente en España, que por fortuna en la Unión Europea tenemos bastantes más protecciones, se están formando, y sobre todo, porque también es una cosa que me llama la atención, porque hay otros sectores que no tienen sector. La CGT ha conseguido hacer un sector, que es la CSVI, la Comisión Sindical del Videojuego. Así que me gustaría que me explicarais un poco eso. ¿Qué es la CSVI? ¿De dónde surge la iniciativa? ¿Cuáles son sus precedentes? ¿O si tenéis influencias? Es decir, que me expliquéis un poquito de dónde viene la CSVI y en qué momento está actualmente la CSVI implantada en España. Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias por tenernos, que estamos muy agradecidos de poder venir aquí a hablar. CSVI surge porque por el mantra de siempre se decía afíliate a un sindicato, no era como algo que se repetía muchas veces en muchos eventos o ante las inmensas injusticias o cabronadas que sufríamos diariamente, era algo que se decía pero que nunca se hacía. Ya hubo un intento alrededor de 2015, 2017, 2019 de hacer un sindicato de trabajadoras del videojuego bajo el nombre de Game Workers United, que es como una corriente que venía sobre todo de Reino Unido, pero que también estaba en Estados Unidos. Y aquí se intentó, lo que pasa es que las personas que lo intentaron ellas solas, y llevar un sindicato desde cero cuesta muchísimo esfuerzo y también dinero. Entonces, de esa gente que se unió para luchar, al final como que el proyecto no salió adelante, por desgracia, pero como tiempo después seguíamos hablando del tema y contactamos con SEGAP, que es el Sindicato de Espectáculos, Artes Gráficas y Publicidad de Barcelona, que es parte de la CGT, porque la CGT es una confederación de sindicatos. Entonces, aquí estamos acogidas en el Sindicato de Artes Gráficas de Barcelona y hablamos con ellas porque queríamos queríamos hacer un sindicato de videojuego y queríamos pedirles ayuda de cómo lo hacemos, qué necesitamos, cómo empezamos a organizar todo. Entonces nos reunimos con ellas porque además habíamos visto que eran muy cañeras en redes y eso nos gustó muchísimo. Y a partir de ahí surgió la Coordinadora Sindical del Videojuego, que básicamente coordinamos varios sindicatos dentro de la CGT a las trabajadoras que tienen algún tipo de relación con el videojuego. Este es un poco los inicios. Y tenemos actualmente en España, es un sector que tiene dos patronales, que es por un lado DEV y por otro lado AEBI. Es decir, los empresarios tienen una doble representación, mientras que las trabajadoras hasta hace 2 años teníamos ninguna. ¿Os habéis encontrado...? O sea, entiendo que al principio, cuando hablabas de la Games Workers Unite, hubo mucha fuerza, muchos problemas, que en parte entiendo que son, obviamente, montar un sindicato no es fácil, sí, pero aparte entiendo también que habría mucho freno en contra. No sé si más por parte de la patronal que por parte de algunos trabajadores, porque esto es un sector, por desgracia, que a veces el ser tan motivacional a veces va en contra de nuestros propios derechos. Sí, aquí
yo diría que es un poco una de las penas que tenemos en este sector, que muchas veces los jefes no tienen que hacer trabajo porque son los propios trabajadores los que se frenan a sí mismos, ¿no? Hay esto que se dice de, bueno, en la industria nos conocemos todos, al final es una industria pequeña entre lo que es la península ibérica o España, y es mentira. En plan, no es verdad que nos conozcamos todos, no es verdad que, o no debería serlo, que porque luches y defiendas tus derechos ya no te van a contratar en ningún otro sitio. Sobre todo porque estos 2 años venimos demostrando que no es así. Me acabo de perder, perdón, el hilo. ¿Puedo añadir algo sí, yo también? Sí, hay una cosa que vemos en general en la industria. Hay un poco un miedo irracional a que los jefes hablen entre ellos, si haces algo en contra de tu empresa, si te sindicalizas. Y si me sindicalizo y me despiden, no me contratarán en ningún lado, me pondrán en una lista negra. Y por nuestra experiencia, esto no existe. Las compañías no hablan entre ellas, porque lo único que les interesa es contratar a los que tiene la otra compañía. Así que este medio es bastante irracional. Y además te despiden, o sea, me refiero, la mayoría de desarrollos indie al terminar te despiden, o sea, es algo que va a pasar. Sí. De hecho, por aquí tengo apuntado que en los despidos de King habían fuentes internas, y hablo de gente de somos directivos, o sea, somos encargados y plan de no entendemos esto, de que los últimos despidos que hubieron, este bloque de 200 despidos, nadie tuvo en cuenta el rendimiento de los trabajadores. Es decir, ni siquiera fue porque vamos a despedir a los que rinden menos, no, vamos a despedir gente. En España no se puede despedir por rendimiento en general. O sea, eso no es, en Estados Unidos es algo que pasa, en España no. Y de hecho, una de las tácticas más comunes que vemos en las empresas grandes es que llega un día cuando dicen, vale, queremos despedir, queremos quitarnos de encima ese trabajador, llegan y te dicen, no estás desempeñando lo que deberías, te vamos a poner en un plan para que mejores tu rendimiento. Ese plan nunca hemos visto un plan que se haya cumplido. O sea, nunca hemos visto un plan de que a una persona le hayan dicho, tienes que hacer esto, esto y esto, para demostrar que estás rindiendo lo que tienes que rendir y entonces no te despidamos. Nunca pasa, siempre acaban en despidos, porque en España sí que puedes despedir si la empresa puede demostrar que el trabajador rinde menos de lo que se tiene que rendir. Pero no es el caso de nuestros trabajadores. O sea, los trabajadores que nos encontramos, que vienen con estos casos, o sea, trabajan lo mismo, lo que pone en su contrato, y en la gran mayoría de casos trabajan más. Pero se acogen a esta, o sea, lo que permite la ley, que es despedir si se notifica un reiterado bajo rendimiento del trabajador, falsifican los informes y entonces ahí es cuando se despide. Entonces, los EREs en España, de hecho, que son los despidos mayoritarios, un ERE es una expediente de regulación de empleo, es cuando tienes que despedir a un gran número de trabajadoras, que en empresas grandes como King tienes que llegar al 10% de la plantilla, ¿no?, para que sea un ERE. El ERE a las trabajadoras lo que le permite es un periodo de negociación con la empresa, y la empresa tiene que demostrar que necesita despedir a ese número de trabajadoras. Y, por ejemplo, King, que la tiene en propiedad Microsoft, que en el último trimestre fiscal ha reportado unos beneficios billonarios, estaba alegando que habían bajado los beneficios. O sea, que King no tenía los suficientes beneficios como para mantener a esas trabajadoras. Lo cual, por supuesto, es completamente mentira. Y por eso recurrimos y luchamos y damos a conocer y que se sepa que las empresas mienten descaradamente y mienten con complicidad unas con otras, porque, por desgracia, después de la reforma laboral que hubo en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, en el que el despido sale muy barato, porque lo máximo que normalmente se paga son 33 días por año trabajado, que lo siento, pero es nada. A las empresas, como saben que existe este miedo, ahora, aunque se estén sindicalizando con nosotras, aún sigue habiendo cierta reticencia a luchar y a pelear por condiciones injustas. Saben que juegan con eso, sabes que juegan con ventaja, intentan dividir a la plantilla, decir, bueno, si tú no dices nada, a ti te conservamos el puesto de trabajo, otra cosa que también es ilegal. Con lo cual, las empresas juegan mucho con el desconocimiento de las trabajadoras y el miedo. Y no están despidiendo porque realmente necesiten despedir a un gran número de trabajadoras. Habéis comentado lo difícil a veces de convencer a los propios trabajadores para que se sindicalicen, pero entiendo que debe haber una diferencia notable cuando hablamos de empresas pequeñas versus empresas grandes en los que eres solo más que una pieza más dentro de una maquinaria. Creo que lo que hemos visto es que, corrígeme si me equivoco, pero está siendo más fácil formar secciones sindicales en empresas más grandes, donde hay más gente,
porque al final cuando se hace piña la gente puede coger un poquito más de coraje. Y ver al jefe más arriba, y ver al jefe con más distancia, arriba. ayuda, ¿no? Escuchamos muchas veces de gente que hablamos en estudios indie que nos dicen, es que a mí me encantaría sindicalizarme, pero soy yo, el becario y el jefe. Y no sé qué hacer. Y es algo que les decimos que aún así pueden recibir ayuda, aún así se puede hacer una representación sindical si lo necesitaran, pero sí que es una situación mucho más extraña, ¿no? de hacer esto. Si al final, si estás solo, cuesta más. Y en España lo que más tenemos son pymes, y así que la mayoría de empresas son muy, muy, muy chiquititas. Sí, si no recuerdo mal, en el último libro blanco de DEB, que es como un informe anual que se hace de la situación del sector, habría que mirarlo con detalle, pero creo que solo el 5% de las empresas son de estas grandes empresas, por ejemplo King, que tienen 200, 600.000 trabajadores. El grueso del Estado español son pymes. Y pymes, a veces, ¿qué es? O sea, están contando gente que son autónomos, que se juntan entre ellos, o un señor que tiene una empresa y, lo que dice Alan, contrata a 1 o 2 personas y al terminar los despide. Y de hecho nosotros tenemos una charla que hicimos en una edición pasada de Guadalindi, que es un evento de la industria que hay en Málaga, que se titulaba Tu jefe no es tu amigo. Porque tu jefe no es tu amigo. Por mucho que esté trabajando a tu lado, tiene unos intereses contrarios a los tuyos. Y que, bueno, igual estaría bien recordar desde aquí que tú puedes estar sindicado y no hace falta que haya sección sindical en tu empresa. Entonces, que tú te apuntes a la coordinadora de videojuegos no quiere decir que tengas que llevar allí, decirle a tu jefe, oye, mira que estoy sindicado y ahora soy el enlace sindical de el becario. No hace falta, pero está muy bien estar sindicado, porque si te vienen mal dadas, pues tienes un apoyo. Y además que en España, lo que decíais antes, en el contexto europeo y español, tenemos la ley contra la represión sindical. O sea, de hecho, muchas veces recomendamos, si es posible, que se diga públicamente en la empresa, oye, estoy afiliado a la CGT, o que, por ejemplo, se pida que se pague la cuota del sindicato a través de la nómina, que es algo que se puede hacer, se lo puedes pedir a tu jefe. Con lo cual, son como pruebas de que, vale, la empresa tiene conocimiento de que tú estás afiliado a un sindicato. Con lo cual, si al querer despedirte o empiezan a tener tácticas de querer despedir a una persona por estar afiliado a un sindicato y por ejercer acción sindical, tenemos una protección extra, porque claramente se entiende que hay una vulneración de esa ley. Y entiendo que al ser un sindicato tan joven, o sea, una sección sindical tan joven, porque no sé si llamarlo sindicato. Somos una coordinadora. Las secciones sindicales son en cada empresa. Vale. En la CGT, a la mínima que haya 2 trabajadoras de una misma empresa, ya hay una sección sindical de esa empresa. O sea, secciones, empresas, y nosotros coordinadoras de esas secciones. Vale. Entiendo que al ser tan joven, porque tenéis un par de años como coordinadora, tendréis unos objetivos más inmediatos a la hora de intentar que se os conozca, que la gente se afilie, que enseñar y explicar los derechos de los trabajadores, y también algún tipo de idea de lo que os gustaría lograr a largo plazo, ¿no? Sí, pues sí, a corto plazo lo que tenemos como objetivo, lo que estamos haciendo, es darnos a conocer y especialmente crecer la afiliación, formar secciones sindicales en las empresas y que empiecen a hacer trabajo sindical dentro de la empresa, que al final es lo más importante. Eso es nuestro, a corto plazo, nuestro objetivo. Después, a medio plazo, una cosa que está, medio plazo largo. Medio largo, todo siempre es más lejos de lo que uno cree. Medio plazo largo, lo que estaría muy bien dentro de España sería intentar conseguir un convenio colectivo para nuestro sector. Porque esto es uno de los dramas que tenemos, es que los videojuegos, al ser algo nuevo, no tienen un convenio colectivo de por sí, sino que hay algunas empresas que están en el convenio de oficinas, otras empresas están en el convenio de informática y otros incluso están en el de metal, que es el mismo convenio que mineros y gente que trabaja en fábricas, porque claro, el ordenador está hecho de metal, así que... No, es porque hay una categoría profesional que es programador de máquinas y entonces... Hay algunos que se han adscrito a ese. También tenemos consultoría, que es estatal, porque los de oficina son autonómicos, y también tenemos juguetes. También. Vamos a meter todo aquí. Lo gracioso es que, por lo que tengo entendido, los que están en convenio de metal tienen mejores beneficios que otros de los convenios. Es que el convenio del metal es muchísimo mejor que cualquiera de los otros que habéis mencionado. Claro, el hecho de querer conseguir un convenio del sector también es entiendo que debe ser complicado, porque hay... O sea, yo he trabajado de técnico de reparación de electrónica. No teníamos convenio. Y estuvimos en el metal
y convencieron a los trabajadores de que votaran para pasarnos al de import-export, lo cual nos daba peores condiciones, y por algún motivo la gente votó que sí. Pero no existe, o que yo sepa, al menos hace 20 años que alguno lo hacía yo, no existía un convenio para la gente que hace reparaciones en electrónica. Sí. Y es complicado porque el camino para poder lograr un convenio es que tenemos que tener la mayoría de la representación sindical en la CGT, o sea, acogida en la CGT. Pero claro, ¿qué pasa? Si algunos están en consultoría, algunos en oficinas, algunos en metal, algunos en juguetes, en esos sectores con sus convenios, normalmente quienes tienen la mayoría hegemónica son comisiones obreras y UGT. Entonces, si se quisiera ahora mismo, por ejemplo, quisiéramos negociar un convenio de las trabajadoras del videojuego, llamarían a comisiones y UGT que no tienen representación real en nuestras empresas, pero porque como cuentan con todas las de consultoría, con todas las de oficinas y despachos, es a ellas a quien las llaman. Y, por ejemplo, lo estamos viendo con la huelga general que se convoca este próximo 15 de octubre, mientras la CGT convoca una huelga de 24 horas, comisiones obreras y UGT un paro de 2. Complicado, lo veo bastante complicado. Al final en CGT somos, en cuanto a afiliación, estamos muy por debajo a comisiones y UGT, pero sí es verdad que sí, al menos el año pasado, éramos de los que más vagas convocábamos. Completamente. Así que, bueno, también aquí un poco de plug a CGT, que ahí estamos como sindicato. Hombre, UGT y comisiones que tienen un montón de dinero para promocionarse y para vender imágenes negativas de otros sindicatos, y vosotros tenéis que hacer la guerra de guerrillas como podáis para que les conozcan, eso es obvio. Mira, solo viendo los carteles del 8 de marzo y los regalos del 8 de marzo de las secciones de UGT a sus trabajadoras por el Día de la Mujer, ya sabes que es poco puedes esperar por ahí. Y son sindicatos que, por lo que hemos visto en la lucha sindical, si no les interesa, si no les sale a cuenta coger tu caso, por decirlo así, representarte sindicalmente, no lo hacen. Y eso es algo que, o sea, nosotros como anarcosindicalistas no concebimos, porque de hecho, incluso la CGT en una de las últimas revisiones de estatutos, ahora acogemos también autónomas, que era un sector que, bueno, sabiendo cómo está el problema de las autónomas en España, sobre todo con las falsas autónomas, que también es un gran problema de la industria del videojuego, hay un montón de trabajadoras que, vale, no tienen jefe, pero que también deben y necesitan organizarse colectivamente para luchar por sus derechos. Y sobre todo, en el caso de gráficas como nosotras, el tema de cuánto se cobra por hora, las empresas y las autónomas no tienen permitido divulgar cuánto ese pago se cobra porque es competencia desleal. Sin embargo, desde el sindicato, para ser un sindicato, sí que, y de hecho está publicado en nuestra web, sí que tenemos una tabla de recomendaciones de cuánto deberías cobrar como mínimo dependiendo del sector en el que estés para que te dé, o sea, ya no solo cobrar por tu trabajo, sino bajas médicas, vacaciones, gastos del material, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que hay una diferencia notable en lo que hacemos nosotras como CGT y lo que hacen el resto de sindicatos. La situación en España, ¿cómo está comparada con la del resto del mundo? ¿Y cómo encaja la sindicación en España respecto, pues eso, lo que podemos ver o en otros países europeos, que podemos compararnos de tú a tú en legislación, o ya en el extranjero, rollo gente que, oye, me quiero ir a trabajar a Canadá, me quiero ir a trabajar a Estados Unidos? Es decir, ¿cómo encajamos toda esta situación sindical en España con la del resto del planeta? Pues, buena pregunta. Aquí en España pues está la coordinadora sindical, tenemos... Creo recordar que hay algún par de empresas que tienen comité de empresa donde está comisiones o UGT. Y CNT. Y CNT también, es verdad. Y ya está, por lo que sabemos. Y en otros países, los que nos llevan la delantera de buena manera es Francia. Francia, siempre como siempre. En esto del sindicalismo está el STGB, que es el sindicato de trabajadoras de videojuego. Y nos llevaron unos años de ventaja y están haciendo cosas muy fuertes. Están haciendo también dentro de las empresas, les están ayudando a hacer huelgas, están haciendo acciones. Convocaron una huelga general del sector en todo su país y tuvo bastante seguimiento. Y desde CESBI colaboramos. La sección sindical de una de las oficinas de Ubisoft se sumó a la huelga y en el mismo día pues estábamos ahí en un evento que estaba Violeta pues apoyando la huelga y divulgando sobre los temas que están llevando. La primera huelga del sector en el país. Efectivamente, la convocamos con los de Ubisoft Mobile, ¿puede ser? Sí, Ubisoft Mobile, sí. La primera huelga de videojuegos o de la consolas. historia de España.
que fue este año. Sí. Y entonces están ellos, después en Alemania están también intentando reinventar. Una cosa que ha pasado es que con Game Workers Unite se intentó hacer algo todos a la vez, en todas partes, y fue un poco pifostio. Es muy desigual las situaciones, entiendo. Y las leyes son completamente distintas. Las leyes son muy distintas, pero una cosa que tenemos es que hay ahora una coalición de trabajadores, se llama Game Workers Coalition, en la que también yo estoy representante, que básicamente nos comunicamos con los sindicatos de otros países de videojuegos. Estamos con Francia, Alemania, Reino Unido, que están haciendo cosas muy chulas, y ahora también con gente de Estados Unidos y Canadá. Y ahí estamos, nos comunicamos, nos ayudamos. En el último ERE de Microsoft que afectó a King, pusimos en contacto a los de la sección de King de aquí, con gente de Estados Unidos y Gran Bretaña, y nos mantenemos en contacto. Eso también es importante porque a medida que uno se hace mayor y tiene gente que es más reivindicativa, ¿no, Mari? También aprende uno de que hay muchísimo colaboración internacional, muchos movimientos, muchas iniciativas. A veces no son iniciativas que van para los trabajadores, sino que son iniciativas para ayudarse entre los sindicatos para aprender cosas nuevas, ver cómo hacen este tipo de cosas. ¿Cómo está la CSVI y el resto de plataformas o sindicatos internacionales? ¿Tenéis este tipo de relación, de contacto, de comunicación, de interacción? Sí, efectivamente. Tenemos la Coalition, que básicamente ahora con las plataformas digitales de comunicación es muy fácil comunicarnos, y eso cuando una de las secciones en algún país hace algo, nos enteramos todos, compartimos, divulgamos. Si podemos colaborar porque estamos en la misma empresa, al final lo hacemos. Y también en el futuro próximo también hay eventos en los que también algunos nos vamos a ver en persona, lo cual está muy bien, y se vendrán ahora cositas. En octubre y noviembre, además. Sí. Muy bien, muy bien. No, ya digo, esto lo veo de otros sectores, que es realmente también es un poco, de repente, vamos a decirlo así, las grandes empresas, tanto los directivos como los trabajadores, comparten know-how. Es decir, sí, no hay esos grandes secretos de decir, no, al final Ubisoft y Electronic Arts y Gameloft saben cómo trabajan internamente, y a veces hasta se dan charlas, porque si yo sé hacer una cosa, pero sois 4 y vosotros sabéis hacer 4 cosas más, todos ganamos. Entonces entiendo que sindicalización, sobre todo que no hay esos medios, ni ese dinero, ni esa influencia política, ni nada, debe ser súper importante que consigáis esto. Sí, de hecho, o sea, completamente, porque estoy pensando en ejemplos en los que los manuales de las empresas grandes, véase King, Ubisoft, Scopelli, traen un manual como de cómo tratar a las trabajadoras importado de Estados Unidos, que es marciano. O sea, en el sentido de que no cuentan con la protección legal que tenemos aquí. Por ejemplo, tienen la mala manía, que, o sea, es como... Pasa todas las veces, pero es absurdo que siga pasando. Tú en un ERE no puedes decir el nombre de las personas a las que vas a despedir, porque eliminas puestos de trabajo. Pues aquí, en el día 1, ya están diciendo fulanita, fulanita y fulanito, os vais a la calle. Que eso ya da base para plantear un ERE nulo. Pero como el manual del know-how que decías lo traen importado de Yanquilandia, pues les penaliza, sí. Claro, de hecho, pasó hace poco con Twitter, ¿no? Que es cuando verdad, se hizo los sí, despidos exacto, masivos justo, en todo el planeta, y intentaron hacerlos en Europa y dijeron, oye, que así, esto no va así. Sí, exacto, no va, porque así no no va así. Hay una cosa que siempre que se habla de esta situación, siempre sale este tema, y es la pandemia, la burbuja que se hinchó y la desaceleración económica que vino posteriormente. ¿Es realmente responsable? ¿Es parcialmente responsable? ¿Es una excusa? ¿Qué podemos...? Los responsables son los accionistas y los jefes. Sí. Vamos a ver, o sea, Siempre. Entonces, claramente la pandemia nos influyó en una mayor contratación durante la pandemia, porque los videojuegos vieron un auge. Pero ya se dijo desde el primer día, esto es una burbuja. Sí, bueno, como lo de la vivienda, y aquí estamos, ¿no? Recordemos que es al mismo tiempo del metaverso. O sea, se acabó la pandemia y todas las compañías dijeron, hostia, que la gente quiere estar en Zoom todo el día, se acaba la pandemia, pero seguiremos todos conectados, el metaverso será el futuro, aquí estamos, ahora es otra cosa el futuro. Pero sí, lo que entendemos nosotros es que hubo esta burbuja del COVID, a los videojuegos les fue muy bien con la pandemia, todo el mundo estaba jugando en su casa, y después dijeron, esto nunca va a acabar, vamos a seguir contratando gente, y a la que se acabó de una manera normal, dijeron, uy, nuestros objetivos están aquí arriba y nosotros estamos pues aquí normal,
hay que despedir para mantener a los accionistas contentos. ¿No será que no tuvimos una crisis en 1983 en Estados Unidos que pasó exactamente lo mismo? Y que es muy naif ese pensamiento de, como ahora la gente ha aprendido a estar en Zoom, Cuando tú haces un amigo muy amigo durante un verano, te prometes que os vais a escribir cartas toda la vida. ¿Escribes 2 cartas? ¡Como mucho! Sí, ¡Como mucho! Y esto es como una burra de la que no se bajan las representaciones de las empresas en este país. Me fui, me recuerdo de ir a una presentación de la Generalitat de Cultura Digital, en la que numeritos guap, en plan, todas las métricas iban siempre para arriba hasta 2028. Y por supuesto no había absolutamente ninguna idea positiva que hablase ya no solo del número de despidos en Cataluña, sino del número de empresas que han cerrado. Empresas que llevaban tiempo como Péndulo o como Novarama, que eran empresas que ya llevan mucho tiempo, que es difícil mantenerse en ese sector. 0 palabras. Tequila Works. Tequila, claro que sí, bueno, esto con la Generalitat, Tequila no contaba porque es de Madrid, pero sí. Y nos parece... Bueno, de una ceguera provocada y mantenida. Y voy a meter 2 preguntas a la vez, porque son temas que me interesan mucho y que me expliquéis desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia vital, que son 2 cosas que quiero saber cómo afectan. Uno es la IA y otro es el hecho de que sea un sector tan internacional. Pues eso, si la subcontratación a otros mercados también es un problema, y cómo se ataja este tipo de cosas. A ver, atajar, más allá de ponernos a quemar sedes de las principales empresas, no hay, cuando quieras. Manos, no es algo, una trabajadora tiene un poder limitado en cuanto a, que la despidan, porque sabemos que las leyes están hechas a favor de ellas. De hecho, España era como la vía barata de Europa, y principalmente Barcelona, que se vende como hub internacional, es como playita y Poblenou, ¿no? Que Poblenou antes vivía gente, ahora solo hay tecnológicas, todas las de videojuegos están allí. Entonces, ahora, a medida que como que las conexiones en la globalización se mejoran, se subcontrata mucho a países sobre todo de Asia, porque ya tienen mercados tecnológicos que apuestan mucho por eso, y desde luego que los costes de las trabajadoras de allí son menores que los de aquí. Esto no es un problema de las trabajadoras de allá, esas son las menos culpables, son de las empresas que, lejos de querer contribuir a la economía del lugar en el que residen, lo único que piensan son el bajar los beneficios, y esto se enlaza con la IA. De hecho, conocemos de muchas compañeras que están entrenando a IAs en las propias empresas que saben que las van a sustituir. Sobre todo, afecta a traductoras, ¿no? Y también a artistas. De hecho, a mí me parece sangrante porque precisamente en el Barcelona Game Fest, en el evento que está siendo estos días, hay un evento paralelo que es el Dev Day, que viene promovido por la Generalitat, en el que todos los carteles están hechos con IA. Dime tú cómo quieres promocionar el empleo a desarrolladoras cuando una gran parte de ellas, que son artistas, están viendo que ni siquiera para el evento en el que van a conseguir trabajo se cuenta con ellas. Es un despropósito y desde luego es como la concepción que venimos viendo. El videojuego nace en un entorno capitalista y la mayor parte de su producción y de generación viene de empresas que solo quieren ganar dinero, ¿no? De hecho, el término de AAA en videojuegos en parte se dice que viene porque era una inversión muy segura. Tú metías poco dinero y el retorno era muy alto. Es como la filosofía que lleva siguiendo este sector internacionalmente todo este tiempo, y por eso nosotros también desde el sindicato abogamos por la creación de videojuegos porque sí, por que las artistas y las desarrolladoras hagan videojuegos porque sí. No tiene que ser esto tu trabajo, puedes hacer más cosas. Y también una cosa que me importa, vuestro punto de vista, vuestro foco y vuestra experiencia vital, olvidándonos si son necesarios o no ciertos despidos, si son necesarios, ¿qué plantea para el futuro, tanto como industria como sector cultural, esta inestabilidad laboral? ¿Qué plantea para tanto de cómo se va a sostener la industria del videojuego y cómo se va a sostener el videojuego como sector cultural dentro de una sociedad? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una la conglomeración, la aglomeración de estudios, las compras, que todo se vuelva un poco más corporativo, porque al final, al menos ahora, las únicas compañías que más o menos mantienen y van sobradas pues son las más grandes, así que todo este estudio indie no va a desaparecer, pero se puede precarizar incluso más, porque la gente siempre querrá hacer videojuegos y no todos podrán entrar en empresas grandes, así que se seguirán haciendo, eso seguro,
pero con peores y peores condiciones, así que también desde CESBI estamos aquí para contrarrestar eso. Y a la vez el videojuego como artefacto cultural seguirá existiendo. O sea, todas las artistas que conocemos, o sea, puedes contar con los dedos de las manos el número de artistas que ganan millonadas. El resto de artistas estamos completamente precarizadas. La gente seguirá creando y desde luego, o sea, igual lo que hay que hacer es pues empezar eso, a poner bombas ya para no permitir que se nos precarice más. Al final de CESBI te he comentado antes los objetivos a corto y medio plazo, pero el largo plazo es siempre la revolución social y acabar con el capitalismo, así que... Pero me parece que ya eso va más allá de CESBI, ya va más a CGT y va más allá... Ahí estamos. Va más allá, pero será contando con la fuerza de todas las trabajadoras que se afilian a los sindicatos, sobre todo. Y entonces, aquí viene lo importante, porque creo que está muy bien haber expresado el punto de vista y hay mucha gente que lo comparte, así que ¿qué ha de hacer un trabajador de esta industria del videojuego para sindicalizarse? Tiene que haber lo que hemos dicho antes, que no es necesario. Tiene que haber alguna representación del sindicato en su empresa, puede simplemente afiliarse. ¿Qué ha de saber alguien que nunca ha tenido relación con un sindicato y esto lo ve como algo ajeno? Siempre ha sido un trabajador, hace su trabajo y me voy a casa y no quiero rollos. Vale, cualquier persona del mundo, no tiene que estar empleado, no tiene que ser mayor de edad, puede afiliarse a un sindicato. En la CGT el único pero que ponemos es no puedes tener trabajadores a tu cargo, es decir, jefes no, pero si tú eres autónoma y haces tus encargos, tú también eres bienvenida al sindicato. Las cosas son así, pero para estar afiliada a la CGT tienes que pagar una cuota. En el caso de Barcelona, creo que es más o menos 11 euros al mes para personas que están trabajando y entre 5 y 3 para personas jubiladas, en paro o en situación de precariedad. Nunca preguntamos si estás trabajando o no. Tú pagas lo que quieres y lo que puedes. Y si no puedes pagar, podemos buscar vías. Tampoco hace falta tener papeles. Las trabajadoras migrantes son muy bienvenidas en los sindicatos. Con lo cual, lo único que hay que hacer es ir a CGT, del CGT del sitio en el que estés, puede ser Barcelona, Cataluña, Sabadell, Terrassa o el resto del Estado español. Vas a la web o vas a cualquiera de las redes sociales y ahí hay formularios. En concreto de CGT Cataluña hay un formulario propio en la web en el que te preguntan pues nombre y cosas tuyas, pero también el NIF de la empresa, sobre todo para ver si hay más gente de tu empresa que está afiliada, que ya nos ha pasado varias veces, que entre ellas no hablan y luego se confluyen en CESBI. Y luego también un número de cuenta para cobrar las mensualidades. Esto es lo único que hace falta. A partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Lo que recomendaría específicamente para CESBI es que nos envíen un correo a videojuegos@cgt.org.es o que nos busquen por redes en la coordinadora sindical del videojuego, que está este correo. Nos podéis escribir al correo o hablarlos por las redes y nosotros os propondremos una reunión de bienvenida en la que antes de cuotas ni nada, pues hablamos, os explicamos en detalle, respondemos todas las preguntas que tengáis y si es algo que os interesa, pues os damos la manera de afiliaros y juntaros con el resto de la afiliación. Y aparte toda la información que tenéis en las redes sociales, que he visto que estáis en todas, estáis en Mastodon, estáis en Blue Sky, estáis en X, que por desgracia a veces hay que estar. Sí. Aquí en Gameover ya hemos dicho, este año ya hemos dejado de usarla, pero también porque hemos visto que la gente lo está dejando de usar. Sí. Eso en parte. Pero también una cosa que hemos comentado antes fuera de micro, tenéis una fanzine y lo podéis descargar en Itch. Bueno, de hecho lo podéis ver online en Itch.io. Sí, es completamente gratuito y sobre todo, o sea, siempre que vamos a algún evento, como ahora en el Barcelona Game Fest, lo tenemos para regalar. Regalamos pegatinas, chapas y fanzines, el del año pasado y el de este año. Lo tenemos en catalán y en español el del año pasado, en catalán, en español, en inglés y próximamente en galego el de este año. Pues muchas gracias, es una información súper interesante y súper importante, porque lo he dicho, el problema es que de este sector, lo que decís vosotros, las empresas son tan pequeñas que la sindicalización ni siquiera pasa por la cabeza de la gente, pero ahora más que nunca se ha visto que los despidos son bastante gratuitos, en empresas que están gastando mucho dinero, con trampas bastante legales, y que es, creo, muy importante que esto quede remarcado y recalcado. Así que muchas gracias por venir y explicarnos el trabajo de la CSVI. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y gracias por tenernos. Esta Navidad, Mario es la estrella.
Super Mario Bros. 3, un clásico imprescindible. Super Mario Ball, Mario reinventa el pinball. Mario vs Donkey Kong, duelo de titanes. Y ahora con este pack llévate una Game Boy Advance exclusiva. Mario, eres la estrella. Volvemos con Bonus Track, la sección musical de Game Over, en el que, bueno, habíamos hablado mucho de hablar de biografías, pero también hay que decir que esta sección de plagio-homenaje, para gente como yo, que es una absoluta ignorante del sector musical, va muy bien porque aprendo bastantes cosas, ¿eh? Bueno, así limpiamos un poquito y quieras que no... No, la verdad es que a veces te sorprenden las inspiraciones que tiene la gente. Las inspiraciones, por eso aquí... Explícanos bien cómo va a ir esto. Bueno, como ha ido como las otras veces que ha ido en el programa, pues que primero pondré la pista de que somos más conocida, que es el del videojuego, y en cuál está inspirada. Y ya decidiremos si es o no es. Si quería homenajear o si quería no trabajar. Ya prometo, a ver si dentro de lo que cabe, que la próxima sección ya es de bonus track, esperemos ya que empezar ya con biografías y todo el rollo, sí. A ver si podemos hacerlo bien. Aunque hemos descubierto unas cuantas cosas impresionantes, ¿eh? Un poquito. ¿Podemos hacer un concurso? ¿Homenaje o vago? Sí, homenaje o vago. Bueno, como lo dejamos la última vez, si mal no recuerdo, con Koji Kondo, vamos a... con Yuji... No, el Estito Rey, Leñe. Yuzo Koshiro. Yuzo empezaba por Yu, sí. Leñes. Yuzo Koshiro es un compositor fuera del videojuego, es un tío bastante dedicado a la electrónica, ¿eh? Sí. Poca broma. Y que lo hemos tenido ahora mismo en el juego el Exterior, me parece que se llama, de naves. Puede ser, no... Y que lo tendremos aquí en Mega Drive, la verdad. Un tío... Oye, muy buen compositor. Vamos primero con una pista, que es la del Street Race 2, de la pista de la pantalla 1.1. Solo que os suena este tema. No sé si me suena más el tema o el que siempre el primer botón que pulsas es la magia sin querer, porque estás buscando cuál es el golpe. No, bueno, más que nada porque en Street Race 2 ya no había magia, acuérdate. Ya la policía no parecía decir, uy, estos chicos que venían aquí a salvar la ciudad son un poco violentos, vamos a intentar no juntarnos con ellos. Y por eso ya me parece que en el 2 ya lo quitaron. Pues bueno, es una mítica, conocidísima. Vamos a ver a qué se parece. O es plagio, ya veremos. Ahora mismo de homenaje poco, ¿eh? Es la misma canción, ¿no? Casi. Es tal cual la misma. Tal cual, pero bueno. Tengo una sospecha. No, ya cambia. Tengo una sospecha. ¿Este tema también es de Yuzo Koshiro y se ha plagiado a sí mismo? No. Este es de un grupo que se llama Bass Baloo y la pista se llama Do You Want Party? ¿Quieres fiesta? Pues sí. Hombre, le pega el nombre del tema le pega muy bien en Street of Rage 2. ¿Quieres fiesta? Ven aquí. Ven aquí, fiesta. Te voy a dar fiesta en la cara. Seguimos con... ¿De qué año es esta? ¿Esta es anterior? Esta es anterior. Vale, pues Yuzo, a ver. Todas, si no digo yo, como en el primer episodio de la sección, que fue Muse la que copió, entre comillas, al tema del... ¿Cómo se llama el de juego de coches de Super Nintendo? ¿Top Gear? El Top Gear. ¿Sí? Dices, ostras, y era más tarde la de Muse que no la de Top Gear. Sí. Normalmente son eso. Antes es la pista plagiada. De música comercial. Plagiada, que era de videojuegos. Seguimos esta yo diría, en mi opinión, plagio. Al menos el principio muy plagio. A lo mejor es la base un poquito. Puede ser que no. Es una referencia. Es una referencia. Como los trabajos del cole de tu compañero, ¿no? Referencia. Bueno, vamos con uno que es desconocido aquí, Land Racer, que aquí no salió, creo que en PAL.
pero que ha tenido era hace poco... Bueno, no sé si que salió, porque en el vídeo de Herbe salía. Bueno, aquí hemos tenido hace poquito un remake, poquito entre comillas, no sé si pasó un año o algo así, cuál será más conocido. Y este es el tema del ending. El tema importante es el que importa. Porque dices, esta tonadilla me suena, esto me suena, lo he escuchado en alguna parte. Pues sí, esto es de... En el chat, Mulasos ha dicho, hay mucho tema tecno que no sé por qué en Japón pensaban, ponlos y seguro que en Europa no escuchan música. No escuchan música. Yo creo que somos sordos. Sí, yo creo que no es eso. Es que en Japón en los 80 el copyright se lo pasaban por el forro de... Es decir, un poquito. Recordemos los personajes de Metal Gear 2, sí, que son todos actores famosos. No, y del Metal Gear 1 también, que con las caras y todo el rollo, tela. Tenían la misma idea de copyright que las ferias. Pues sí. Pues ¿qué es esto, chicos? Seguramente... Que los circos de aquí, cuando también, hacen el evento de, exacto, que los de circos, Bluey o de... o lo que sea. La misma idea de copyright. Pues esta es la fanfare de la 20th Century Fox, cuando empezaban las películas. Pero curiosamente, aún. No me lo recordaba. Al principio decía, me suena, pero no me lo he recordado, ¿eh? Y luego sale y dice, hostia, así. Parecía casi como Superman. Y además, es como decir, de todos los temas que podías copiar... ¿Por qué coges el que ha escuchado todo Dios? Pues mira. Se pensaban que en Europa no vemos películas. Tampoco. Le han copiado el tema a Itchaso de su sección de cine. Es verdad. Pues no, sí. pero dices Europa, pero aún, Estados Unidos. Dices, ¿tú no pensabas sacar esto en Estados Unidos o qué? Pues no. Bueno, dejemos ya al pobrecito Yuzo Koshiro, que ya la ha recibido bastante. Y vamos ahora con Sonic 3 de la pantalla Ice Cap Zone, desde el acto 1. El tema importante viene ahora. ¿Os habéis quedado con la tonalilla? Sí. De Sonic 3, ese juego que me parece que nos vino, si mal no recuerdo, estaba como cortado, ¿no? Y tendrías que tener el Sonic and Knuckles y ponerlo... Técnicamente fue un proyecto muy grande y lo dividieron en dos. Y entonces, claro, cuando tú pones Sonic and Knuckles y lo enganchas con Sonic 3, tienes la historia completa del juego. Bueno, ¿a qué se parece? Vamos con este tema, a ver. Tengo un problema aquí, ¿eh? ¿Sí? Porque es muy conocido. ¿Ese grupo cómo se llama? Se llama The Jetsons y el tema es Hard Times. A ver, obviamente está muy sacado, pero el problema que hay aquí es... ¿Recordáis toda la leyenda urbana sobre el equipo de Michael Jackson y Sonic 3? Sí. Al final se sabe que el equipo de Michael Jackson trabajó con Sega, ¿sí? Pero que al final, como Sonic 3 era un cartucho tan grande, el espacio para música estaba muy recortado respecto a otros juegos. No tenía mucho espacio para poner música. Michael Jackson no estaba contento con el espacio que tenía para trabajar. Bueno, su equipo, obviamente él no. Y entonces decidió no sacar su nombre, pero muchos temas, tenéis comparativas por ahí, que si adelantas o retrasas el ritmo, se compartan mucho con temas de Michael Jackson porque su equipo los componía. Bueno, pero ahora me has metido una nueva variable. Sí. Esto no lo esperaba. No, esto no lo esperaba tampoco. Ahora seguro ya que el primero que lo va a saber es Isako, seguramente. Ver, porque vamos con el tema de arcade del videojuego Spy Hunter. Es de estos juegos que dices... madre mía. Vamos con ¿copyright para qué? ¿Copyright para qué? Vamos a ver, venga.
¿Hasta tú lo has reconocido, Mari? Todos. ¿Cómo me molaba la recreativa? Eso de ir con el coche con armas, el volante con botones, que te metías dentro de un camión. Bueno, creo que todos lo hemos sabido cuál es, pero igualmente voy a ponerlo para los que no lo sepan, que no creo que sean pocos. De Peter Gunn de los Blues Brothers. De los Blues Brothers, de granujas a todo rimbo. Aquí lo que más me sorprende es, yo puedo entender que los japoneses vivan en una isla y piensen que, y además sobre todo hasta prácticamente mediados de los 2000 era su mercado y lo internacional estaba ahí. Esto creo recordar que era un juego de Midway americano. Sí. Y vale que los Blues Brothers sobre todo en principios de los 80 sería un poco más contenido porque era la banda del Saturday Night Live y demás. Pero que sois dos empresas, o sea, sois una empresa americana robando a un artista americano. Para que veas la cosa, pero bueno. ¿Pero es original de los Blues Brothers o no es la banda sonora de la serie de la Agente 69? No era Agente 89. 89. Ese era... Sí, pero siempre... otro lado. Pero siempre he tenido alguna sospecha de que era una versión de algo. Porque sí, porque yo la los Blues Brothers hacían versiones. Sí. Ahora, eso sí, al menos aquí los conocemos por los Blues Brothers. Sí. O por los granujas de todo rimbo. Peliculón. Y Blues Brothers 2000, por mucho que la gente critique, también me gustó. También te gustó. Vale, no está a la altura de Blues Brothers. Ya. Sigue siendo una peli disfrutable. Bueno, vamos ahora con un tema, que yo creo que sí que es un homenaje. Y luego cuando acabe explicaré al menos mi versión de por qué. Vale, vamos a ver. Dios, cómo nos va a curtir a Content IDs YouTube. Ya lo sé. No me digas que esa es la del juego. No, esto no es del juego. Esta es la película de, como veis, el bueno, el fiel, el malo, del tema El éxtasis del gol, del gran Ennio Morricone. Morricone. Vamos con este tema, que solamente a muchos nos suena tan bien. Que nos toque el tema de el mundo, que cuando vas caminando, del famoso Wildlands, un juegazo de rol que nos llegó aquí a España. Creo que traducido a Play 1, conocido como el juego del silbido, por la intro que tenía. Pero no sé yo si llamarlo... Yo lo veo más plagio que homenaje. Yo lo veo más homenaje, más que nada porque el propio juego era un juego casi ambientado del oeste, entonces... Hay otros temas que también son sacados de películas del oeste. Pero digo... Una cosa es que digas, me recuerda a o me incita a pensar, pero al principio todas las notas están copiadas. Han cambiado 3 notas. Ya no es plagio. Y ya está. Ha sido un poco... Es que es una... El saber homenajear algo es una cuerda muy difícil en la que hacer equilibrios, ¿eh? Sí. Si queréis vamos ya con lo último ya. Sí. Y hacemos despedida. Vamos rapidito. Y así finiquitamos todo. Y hasta dentro de otras más secciones no haremos esto. Vamos con... A ver, que está bien, ¿eh? Sí. Pero que también sería interesante, que lo hemos hecho en el pasado, de repasar historias de compositores. Bueno, vamos con el tema de Elecman, de Mega Man, del primero de la NES, que sonaba así de bien.
tenéis en mente ya, fácil, porque los temas estos de 8 bits eran bastante repetitivos y se te quedaba. Y lo único que tenía bueno la música de antes es que se te quedaba mucho en la cabeza. Sí, lo malo es que estamos hablando de los 80 y Japón, y ya hemos hablado muchas veces en esta sección que bueno, que lo de la legalidad... Bueno, se lo pasaban por ahí, ¿no? Sí, era un concepto interesante y extranjero. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué? ¿Se parece? Que si se parece, dice. A ver, yo creo que hay dos cosas aquí. En los 80 Japón tuvieron un boom enorme por saber copiar cosas, hacerlas más baratas y mejor, como con los coches. De la música igual. Y también yo creo que la música de 8 bits entonces es como la IA de ahora. Es como, no es música, no es una copia, lo he hecho con 4 transistores, es otra cosa. Es sí, otra cosa. Y también hay que decir que era una cosa muy de nicho. Incluso dentro de lo grande que la explosión que fue en los 80, pero no terminaba de salir de esa cultura de nicho, subcultura. Eran jueguicos para los niños. Exacto, no se miraba tanto. No es arte. Bueno, también pasaba que como antes los música videojuegos eran loops, entonces ¿qué pasa? Cogían un trozo de canción y todo el rato la repetían y dices, ostras. No es como ahora que dices, bueno, hago un homenaje que es que el principio de una canción que me gusta mucho lo hago y luego ya hago mis temas. Sí. Si no pasa de 8 segundos, no es plagio. No es plagio. Sí, Pues y si borra la ROM en 24 horas, no te puedes denunciar. Bueno, pues hasta aquí la sección. ¿Este tema de quién es? Este es de Fameful. No sé si es el único que he encontrado. No sé si era la pista se llama así, Fameful. Pero realmente es una versión, en plan de decir, hostia, quiero ver una versión del tema de Mega Man guapa. Te pones esta Claro. y dices, Y ya no, está. la versión es la de Mega Man. Es la de Mega Man, chunga. Pues muchas gracias por este bonus track y más plagios y homenajes. Pues muchas gracias a los que me habéis acompañado estas 2 horas, del equipo que me ha acompañado, David Cordovilla, David Puello, se ve ustedes Isaac Viana, que os ha conducido este programa estas 2 horas. Me ha llamado David. David Cordovilla, David Puello y David Viana, ¿no? ¿Viana? David ¿También Viana, es? sí. Bien. Los Mari Davides. Puello, perdón. También muchos agradecimientos a Alan y a Violeta por haber venido aquí hablando del CSVI y repartir el amor por el socialcomunismo y el anarquismo y por todo. Y como decíamos fuera de micro, por fin un programa en el que no he tenido que decir yo, la culpa es el capitalismo. Exacto. Ya te lo han A dicho. eso ya. estamos. Recordar que, bueno, las donaciones están ahora mismo que no funcionan. Ya he tenido 2 semanas muy ocupadas. Ya os haré nuevos enlaces para que podáis ayudarnos a pagar el hosting. Y que nos estamos en las redes sociales, que es Facebook, Instagram, Blue Sky y Mastodon, que nos podéis escuchar en Radio Speed, pero os podéis bajar los programas en cualquier programa de podcast que queráis o directamente en nuestra web, portalgamer.com, y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgamer.com y vuestros mensajitos de odio a la dirección ya estáis otra vez con el socialcomunismo @portalgamer.com, y que nos dejéis mensajes en las redes sociales, en los programas de podcast o directamente en Discord. Tenemos un discord.portalgamer.com, donde podéis entrar y charlar con nosotros. Y nada más, nos vemos en 15 días en el programa 835 de Game Over. Hasta entonces, adiós.